Y después de pedir dignidad terminan en el mall. Fue la frase con la cual esta semana me autorregalé, como estamos en semana navideña, una clásica camotera digital como solo esta red social sabe hacerlo. Sin embargo, ante las balas verborreicas de los 140 caracteres que van desde el lapidario insulto hasta la crítica intelectual, pasando por el tradicional meme, me hago cargo, ¿no? Porque la reacción a la frase se torna interesante, reflexiva, si uno la contrasta con la secuencia de consumo que vimos esta semana en los principales centros comerciales del país en plena pandemia, cuando los casos de COVID aumentaron a un ritmo de un 20% y subiendo, las ventas del comercio también lo hicieron a la misma velocidad, según datos de la propia Cámara de Comercio que hemos conocido esta semana. O sea, firmamos la hipoteca de la salud para volver con la bicicleta a la casa, aunque en el combo pueda venir el virus. Del mismo país de la protesta social del 18 de octubre, de la misma nación que hace un año decía que había que luchar hasta que valga la pena vivir. Y es que nos duele cobijar a nuestros propios fantasmas, nos irrita reconocer que hemos salido por 30 años no solo a consumir, sino que por medio del acto del consumo a buscar la dignidad que nos estaba faltando. Porque el consumo en sí mismo no es un acto socialmente analizable a la luz de la crisis social, sino que se torna incómodo cuando ocupa un espacio en el sistema social y tiene proyección emocional. Y eso fue lo que nos enseñaron y lo que muchos alcanzamos a captar, que un televisor simboliza el éxito, que una pena se pasa con unas zapatillas, que un año difícil como este se puede compensar con una cartera. No solo es la necesidad o el impulso estético, sino que detrás está regalar sentido dentro de una caja de zapatos, y eso, observarlo sin la parafernalia navideña, es triste y nos lleva, por supuesto, a la reflexión. Y también ver los espacios de miseria que se han generado. Pero más miserable aún quienes lo han permitido y lo han utilizado como vehículo de progreso hacia un sistema de éxito donde, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos los objetos de consumo. Hoy día, en Pauta Libre. En medio de la pandemia por COVID-19, cientos de chilenos se aglomeraron en los centros comerciales para realizar las últimas compras de Navidad. Imágenes de lugares colapsados, largas filas. Fue el resultado de esta semana navideña. Hubo que incluso cerrar por algunas horas algunos centros comerciales. Vamos a conversar este día domingo con el vocero de la coordinadora No Más AFP. Está con nosotros don Luis Mesina. Él da detalles acerca del futuro de las administradoras de fondos de pensiones. Habla del proyecto del tercer retiro, de su candidatura constituyente, de la triangulación en hábitat y todos los temas que tienen que ver con la reforma al sistema de seguridad social, si es que lo hay, porque para muchos no existe. Y estamos también hoy día recibiendo en nuestro estudio al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Conversa con el panel de Pauta Libre, le preguntamos sobre las elecciones presidenciales, la evaluación del gobierno, la crisis por la pandemia por COVID-19 y más. Me da gusto que haya venido don José Antonio, porque nos había dicho que éramos sesgados, que él iba a venir cuando tuviera ciertas garantías de pluralismo. Pero bueno, vino. Está bien, lo vamos a tratar con cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Espero que hayan pasado una linda Navidad junto a su familia. Una semana compleja en muchos aspectos, en aspectos políticos, por cierto, que lo es, sociales y también sanitarios. Pero bueno, es Navidad y espero que lo hayan pasado junto a sus familias y tengan un lindo recuerdo. Quiero saludar en esta oportunidad primero a Alejandra Matus. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Gracias. Y junto a ella quiero darle la bienvenida a dos excelentes panelistas que nos acompañan hoy día. Nosotros le habíamos contado que había ciertas modificaciones en la dinámica del programa. Van a venir paneles rotatorios de mujeres tremendamente talentosas, profesionales y con una mirada muy particular que vale la pena que semana a semana conozcamos. Está con nosotros en esta oportunidad Paola Berlín. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Feliz de estar aquí contigo, con la Alejandra y también con la Claudia. Gusto en verte. Y la periodista Claudia Álamo. Un gustazo. Muy honrada de estar aquí también. Bien, pues bueno, espero que hayan pasado también una linda Navidad junto a sus familias, que haya salido todo bien en esta fecha tan importante. Pauta Libre en semana navideña. Paola.
Sabes que yo me quedo con un sabor amargo después de la Navidad. A mí todavía no se me pasa la pena, la rabia y el desconcierto de ver esos moles llenos, de ver el 23 y el 24, bueno, toda la semana en realidad, los tacos, la locura por la compra. Siento que algo que nos debió haber dejado atrás la pandemia, sobre todo los meses de encierro, en que nos acostumbramos a vivir con menos cosas, con menos compras, con menos salidas, con menos vida social, y quizás tuvimos una ocasión de valorar lo que teníamos en casa. Sobre todo aquellos que tenemos mucho en casa, porque sabemos que la pandemia también reflejó que la casa de muchas personas no es un lugar de resguardo, pero para quienes sí tenemos casas donde nos sentimos resguardados y cuidados, eso creo que debió haber sido una lección, y sin embargo veo que llega a fin de año con la vacuna a portas, pero las primeras vacunas, ¿no? Pero mañana, José, si estoy en lo correcto, empieza la vacunación. Después podemos comentar si el 28, el Día de los Inocentes, era la fecha más adecuada. Pero el volumen de vacunas ha ido bajando, porque el presidente prometió 50.000, después prometió 20.000, ahora eran 10.000. Pero lo que nunca han prometido, José, es que vamos a estar vacunados todos rápido. Sabemos que el año 2021 es un año que tenemos que seguir con el COVID en la mente. Vemos lo que está pasando en Europa. Y sin embargo, los chilenos por alguna razón nos abalanzamos a las calles. ¿Qué lectura hacen del fenómeno? A ver. Lo conversábamos un poquito previamente. A mí me pasa que a veces siento, y lo hago como autocrítica también desde el periodismo, que estamos llenos de respuestas y hacemos muy pocas preguntas. Estoy de acuerdo, las imágenes de la gente atochada, comprando, son dramáticas y uno dice como... Pero yo me quiero preguntar por qué. ¿Qué es lo que hace que entremos en un estado de negación o de bloquear? Llevamos 9 meses viviendo en pandemia y las personas que estaban haciendo las colas también están viviendo en pandemia, saben a lo que se están arriesgando. ¿Por qué se arriesgan igual? ¿Qué nos ha pasado? No quiero justificar, quiero tratar de entender qué proceso psicológico en una pandemia de 9 meses, que evidentemente ha tenido costos psicológicos, nos llevan a esta locura, porque lo que ha habido es una voracidad por el consumo. No quiero llevarlo solamente como lo conversábamos también ahí, a la descripción de un estado de locura. ¿Cuánto el consumo, que es lo que dices tú en tu editorial, ha empezado a ser el alimento para bajar otras ausencias y carencias que tenemos? No es para justificarlo, es para tratar de entenderlo como fenómeno. Debe haber ahí una mirada de ese dibujo. Yo no sé si la Alejandra, que tiene la perspectiva incluso de un país que esencialmente consumista como lo es Estados Unidos, nos puede entregar alguna luz respecto de eso. No sé si lo atas al retiro y al giro del 10%, que también en términos, digamos, financieros pudiese haber empujado a la gente de alguna manera a la calle a consumir de esta manera. Voy a dar mi opinión, pero que no se considere como el tema del cual quiero hablar, porque quiero hablar de otro tema. Pero yo quiero poner el acento en este punto sobre nuestra realidad antropológica. Los chilenos y chilenas tenemos básicamente tres fiestas en el año. El 18 de septiembre, la semana de la independencia, Pascua y Año Nuevo, que son para los niños y para los adultos, y se me escapa otra. Pero bueno, son tres. Y son tres carnavales. En el fondo, visto desde el punto de vista antropológico, el carnaval es el momento en que la gente sale y se olvida de sus problemas y festeja. Estos carnavales han sido interrumpidos no solamente por nuestra dura realidad política y socioeconómica, sino también por la pandemia. Es una práctica muy acendrada en nuestra población hacer regalos. La gente no va a consumir a los moles para comprarse la cartera para sí misma. Va a comprar un regalo. Y el regalo es parte de las prácticas sociales ancestrales. Es una entrega que uno hace a una persona que quiere. Y yo creo que la gente está ávida de ese contacto, del contacto social, de las mamás que no pueden ver a los hijos, de las abuelas que no pueden ver a los nietos, y lo compensan de alguna manera o quieren compensarlo. Me imagino yo, esta es una hipótesis, por la práctica del regalo. Yo participé una vez en un estudio que se hizo sobre los regalos navideños y era muy evidente que había una distinción entre las clases sociales. La clase alta no regalaba o regalaba ropa, y en las clases bajas se regalaban juguete, entendido como juguete desde lo electrónico y mucho más allá, un presupuesto mucho mayor del que es razonable o sensato. Entonces a mí me parece que en este tipo de cosas típico que aparecemos, digamos, la gente con mayores recursos dando discursos morales, pero cómo se le ocurre, cómo se gasta la plata en un plasma y no se le gasta en comida.
porque tienen otros sentidos, tienen sentidos simbólicos, tienen sentidos colectivos, y por supuesto es muy riesgoso y qué terrible que se haya hecho de esta manera y no tomando las medidas, los resguardos necesarios. La vacuna es un mal mensaje en este minuto porque genera expectativas que no son reales, pero yo lo entiendo como una población. Son mecanismos psicológicos, antropológicos que no se controlan con un discurso moral. Pero Ale, ¿no te pasa que el modo pandemia, o sea, esto ha sido una fractura para el planeta? Y el modo pandemia nos ponía a todo, a pesar de toda la diversidad cultural y antropológica del mundo, a todos nos ponía en una posición distinta. Recordemos de lo que hablábamos a comienzos del año. Esto nos llevaba a lo esencial, volvíamos a lo simple, se reordenaba. Es que hacer un regalo en Navidad para mucha gente es esencial. Sí, pero no es el consumo. Es un consumo simbólico. El regalo tiene otra significación distinta a ir a comprarse ropa para vestirse, para verse linda o lindo. No sé, yo creo, perdón, y ahí te difiere un poco de la Alejandra. Yo creo que ella tiene un sentido un poquito romántico del consumo, en el sentido que, claro, es el regalo hacia el otro y que tiene este sentido como antropológico. Yo creo que el consumo, y coincido con la Claudia, ha ido llenando espacios emocionales, digamos, y le damos una proyección emocional al automóvil o a la bicicleta, y eso está arraigado más que en las bases de la sociedad chilena. Me parece que está en el modelo instaurado en dictadura y de en adelante. No sé, a lo mejor el modelo ha tomado también parte de... Claro, el modelo se aprovecha de esos sentimientos, por supuesto, y lo explota. Y todas las publicidades de navideña explotan lo que tú llamas romanticismo, lo edulcoran, y por supuesto que es la manera. Yo creo que podríamos como sociedad empezar a explorar otra manera de hacernos regalos. Pero eso es trabajo, eso es persuasión y toma tiempo. Exactamente. Y José, ¿sabes qué? Para cerrar el tema, yo creo, bueno, si es que toca cerrarlo, yo creo que también aquí había un tema de falta de capacidad de nuestros gobernantes de educar mejor a la población. Yo el otro día leí un estudio que salió hace un par de días sobre cómo las personas perciben. El 90% decía que escucha todos los días información del COVID, pero un alto porcentaje también decía que muy pronto todo lo que escucha del COVID empieza a ser igual, empieza a ser un poco el ruido de fondo. Y yo creo que en ese sentido ha faltado también, yo entiendo que es difícil y no se me ocurre cómo hacerlo, pero yo no soy especialista, bueno, sin alterar y sin llamar a la gente a, digamos, correr despavorida, pero a mantener el cuidado, porque el COVID sigue matando gente. Hoy día la preocupación en el colegio médico y en los salubristas tiene que ver justamente con dos datos esenciales. Cómo nos hacemos cargo, pensando en el modo 2021 de trazabilidad, que ha sido realmente malo, carente, y el gran tema tiene que ver también con la comunicación de riesgo. Los países europeos han trabajado la comunicación de riesgo con tanta precisión, digamos, como han trabajado también sus medidas sanitarias. Y en Chile estamos con una carencia gigante de comunicación de riesgo. ¿Qué dice en el colegio médico? Que aquí vienen un 2021 igual o peor que el 2020. Por lo tanto, la comunicación de riesgo va a ser clave. ¿Y por qué va a ser igual o peor? Pensemos que hoy estamos en mayo de comienzos del año. Ahora, esa responsabilidad recae en el gobierno. Absolutamente. Son las autoridades. Porque, ¿por qué es la comunicación de riesgo? Es el cambio en el comportamiento de la sociedad. O sea, no es el comportamiento individual, sino que es el mensaje que tú transmites a la ciudadanía para que esa manera conductual... Ahora, yo creo que con un gobierno deslegitimado se hace mucho más difícil. Absolutamente. Porque al tener un liderazgo fracturado, la gente no confía, la gente no le cree al gobierno. Y al no creerle al gobierno, cualquier cosa que el gobierno diga parece ser el camino, digamos, hacia el lugar donde no debo ir. Yo creo que ahí... para esta administración es mucho más difícil, es nadar contra la corriente, sin duda. Alejandra, tú tenías algo más que querías agregar a la pauta libre, ¿no? Yo quería agregar otro tema. Esta semana se discutió en la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de indulto a los presos de la revuelta, del estallido. Sí. Yo la estuve viendo y quiero compartir con ustedes datos que me parecen que son escalofriantes y espeluznantes. Los datos que entregó, por ejemplo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos en esa sesión, es que de 6.350 solicitudes de prisión preventiva entre octubre y diciembre de 2019,
casi 5.400 fueron acogidas, es decir, 85% en promedio. O sea, el 85% de las prisiones preventivas, considerando que la prisión preventiva debe ser un recurso excepcional y bajo condiciones muy estrictas, porque la prisión preventiva supone poner a la gente en la cárcel antes de que se inicie el juicio, antes de que se compruebe siquiera si son culpables o inocentes. Y sin embargo, en este caso, 85%, la gran mayoría se acogieron. En este momento hay distintos datos, digamos, según el Ministerio Público, solamente 3 personas serían sujetos del indulto, pero la Defensoría Nacional, que es otro organismo del Estado, dice que hay 1.245 personas en prisión preventiva al 7 de diciembre de este año con ocasión del estallido social. Y si se suman, esto solo la Defensoría Nacional, si se suman los presos que están siendo defendidos por organismos, llegarían en torno a las 2.000 personas. Pero más allá de los datos, quiero compartir con ustedes 2 informaciones que se entregaron ahí. Habló una mujer, Tania, que es la polola de uno de los presos en San Antonio. Son 4 trabajadores de Uber, trabajador, un vendedor, un comerciante, gente común y corriente que participó en las protestas, fue arrestada, están en prisión preventiva, por supuesto que no han vuelto a trabajar, no han podido ver a sus familiares porque como causa de la pandemia no pueden recibir visitas. Las pruebas en su contra son una honda, un tarro de pintura y otro objeto similar. Y lo están acusando de delitos terroristas. Si uno compara la conducta de la justicia en su caso y en el caso de los violadores a los derechos humanos, que mayoritariamente no han sido ni formalizados ni están en prisión preventiva, de las más de 8.000 acusaciones de violación a los derechos humanos, solo hay 25 funcionarios del Estado imputados, 25 en prisión preventiva, que para ellos muchas veces es prisión en los cuarteles o domiciliaria, en muy distintas condiciones a los presos del estallido. Y en Antofagasta hay 4 niños presos, 4 niños que fueron enviados presos al Sename, donde han sido medicados fuertemente. No les dieron permiso para ir a ver a su familia en Navidad. Uno de esos niños de 15 años intentó suicidarse ya 3 veces. Fue visitado en el hospital por el padre Eugenio Berrío, el único que se le autorizó visitarlo, y estaba engrillado y esposado. Que fueron niños que fueron detenidos durante las protestas y que no han sido condenados. Ese niño, sí, a él se le dio prisión preventiva, prisión domiciliaria recién esta semana, un día antes de la Navidad. Pero los demás siguen presos. Yo creo que si alguna de estas personas efectivamente cometió un delito que merece ser sancionado, el Ministerio Público no puede pasar un año tratando de recoger las pruebas. No puede pasar un año con estas personas, la mayoría de ellos jóvenes, la mayoría de ellos sin antecedentes previos, acusados de graves delitos para el solo efecto de que se mantengan en prisión. Alejandra, creo que esto viola todo concepción de los derechos humanos. Yo también seguí parte de lo que se dio a conocer a través de el canal del Congreso. Habían casos, como tú dices, bien duros, digamos. Recuerdo en este momento el caso de una joven que rayó el edificio de la Intendencia en la región de Los Lagos, que esa es todo su falta, digamos, que uno puede condenar el rayado de un edificio público. De ahí a por eso que la justicia te persiga de esta manera me parece un poquito duro, cruel. Exacto. Yo estoy de acuerdo con el escenario cuando se revisaban algunos casos donde los únicos testigos eran los funcionarios de Carabineros, digamos. Había funcionarios de Carabineros, digamos, que prestaban su declaración. Hay ciertos delitos donde son 17, 18 funcionarios de Carabineros y no hay ni un relato civil respecto de lo que ocurrió en un determinado punto. Entonces,
Efectivamente, yo comparto contigo que aquí hay un tema que solucionar. Lo que no me queda claro, y ahí abro el debate, es que este efectivamente sea un tema político. Yo creo que hay un tema de que el sistema del Ministerio Público está fallando. Esto es un tema donde hoy día el presidente de la Corte Suprema levanta como la vista y mira al cielo, digamos. Pero a mí no me parece, no me queda tan claro de que este sea un tema político. Yo no tengo hoy día, y lo digo responsablemente, me expongo a que las redes sociales nuevamente me trituren, pero yo creo que en estricto rigor no son presos políticos. No creo que sean presos políticos. Yo creo que son personas que hoy día son víctimas de un sistema deforme, descuadrado totalmente. Tú no puedes pasar en prisión preventiva 8 o 9 meses sin efectivamente contar con un camino de juicio. O sea, ahí hay un problema que radica en el Ministerio Público. Lo que pasa es que el trasplante del problema al Ejecutivo es donde yo no estoy tan de acuerdo. Yo no sé si es un problema del corazón del gobierno. Yo creo que tiene que ver con el sistema judicial. Y ahí me gustaría que el presidente de la Corte Suprema se hiciera cargo, que el fiscal nacional se hiciera cargo, pero... Yo voy a estar de acuerdo contigo, José. Yo creo que en Chile tampoco, yo creo que ellos no son presos políticos, pero dicho eso, estoy también de acuerdo contigo en que el problema va mucho más allá de esto. La prisión preventiva efectivamente en Chile se usa y se abusa. Cuando cambiamos hace tiempo ya el sistema procesal penal nuevo, una de las ideas era precisamente disminuir y se disminuyó, se logró bajar. Pero van pasando los años y de a poco vamos subiendo y hoy en día la prisión preventiva se mal usa. Y eso no es un tema solamente del Ministerio Público, porque uno como el fiscal lo podrá pedir, pero los que otorgan eso son los jueces y lo confirman cuando se apela arriba y en las instancias superiores. La prisión preventiva no puede ser utilizada como un adelanto de castigo ni como una señal a la ciudadanía, porque no se dan señales con un caso particular. La justicia debe ser igual para todos, no porque tú seas más conocida o porque tu delito haya salido más en prensa, vamos a dar una señal a la opinión pública mandándote a ti a prisión preventiva. Y estoy totalmente de acuerdo con la Alejandra, que no es posible que alguien se pase un año en prisión preventiva, que si es que los fiscales y el Ministerio Público necesitan más tiempo, bueno, tendrán que usar el tiempo con la persona en libertad. La prisión preventiva es por definición, y lo dijo muy bien la Alejandra, una institución excepcionalísima, porque priva de lo más preciado a una persona respecto de la cual todavía se mantiene una presunción de inocencia. Bueno, esa es la razón, perdona, solo breve. Esta es la razón por la cual también acá hay un proyecto de ley presentado, ¿no es cierto?, por un grupo de senadores liderado por la presidenta del Senado, Diana Muñoz, y que pone el punto, ella cuando tú la entrevistas, ella pone el punto muy fuerte en la prisión preventiva. Yo digo, la otra discusión que tú pones es finalmente... Perdón, Claudia, ¿tú te refieres al proyecto del indulto? El proyecto de indulto humanitario que presentó un grupo de senadores en el Congreso hace ya 10 días. No, a lo que me refiero es que si nos vamos en la discusión de si son o no son presos políticos, yo creo que empezamos a salirnos, que en Chile somos capísimos para hacer eso, empezar a enredar en una discusión conceptual y no quizás de repente respecto del olvidarnos del problema central. Entonces, digamos. La discusión, el gobierno dice que no hay presos políticos, entonces vamos, todos los periodistas dicen que no son presos políticos. Es que, Claudia, te invito a hacerlo... Esa discusión es compleja, ¿en qué sentido? Que finalmente, quizás, como tú dices, es la justicia, pero también es el mundo político el que tiene que hacerse cargo de una situación así. Solo la justicia no basta. Pero no nos enredemos en pelea conceptual. ¿Son presos políticos? ¿A quiénes llamamos presos políticos? No, ¿Fueron presos? Lo que uno pone... ¿Aportar en ese punto? Sí, por supuesto. Mira, sí. Hay dos tipos de presos políticos. Está el preso de conciencia, que es lo que la gente normalmente... es lo que piensa cuando piensa en un preso político. No sé, por Nelson Mandela... gente que por su activismo va preso porque en ese momento la sociedad o un régimen dictatorial... O los presos de la isla Dawson, para ponerlo más de cerca. Ese es el preso de conciencia. El preso político es el que ha cometido un delito en razón de sus creencias políticas, que puede ser un delito menor, como rayar una pared, o puede ser un delito grave, como un asesinato. Digamos, esto en términos conceptuales. En el caso de Chile, ninguno de estos presos está por delitos de sangre, digámoslo. Pero desorden público es por definición una concepción de delito político, porque esa gente está haciendo desorden público en virtud de una causa, se está manifestando políticamente. No fue a hacer un rayado porque quería que esa pared
luciera Entiendo, pero distinta. ¿esa causa Puede ser, es motivo de amnistía? ¿Tú crees que le Bueno, da...? ¿sabes qué, José? Sí. Yo creo que estoy de acuerdo con la Claudia que ese no es el tema, pero sí quiero poner el tema donde corresponde, porque ha habido, respecto del uso, la prisión preventiva se está usando como una herramienta de castigo político. Ah, bueno, eso sí. Se está castigando a estos Claro, jóvenes por eso por digo, manifestarse vamos- políticamente. Por Y eso, si tú Ale, comparas digo, las... Claro, tú Claro, no comparas nos las hagamos cifras. trampa en el concepto, porque cuando Claro. hablamos de presos políticos nos vamos a la dictadura, nana. Hagámonos cargo Ya. del momento. Ya, está bien, Exacto. pero dicho eso, Pero además, si tú miras, comparas las cifras de prisión preventiva respecto del año anterior y la cantidad de prisión preventiva que se acoge se dispara, y ahí tú ves que hay un elemento, hay una decisión, no es el caso a caso, porque si tú no lo consideras, digamos, como que hay una actitud, un patrón, entonces puedes decir, no, aquí es caso a caso y vámonos caso a caso, y entonces tampoco se resuelve el tema. Y por eso yo encuentro que tiene sentido este proyecto de indulto en este paquete de personas en particular, porque a todos les afecta situaciones similares. Casi todos están presos por un simple parte de Carabineros, y ya sabemos cómo Carabinero ha mentido. En casi todos los casos la Fiscalía les agrega 2 a 3 delitos Ahora, en ese más sentido, yo en ese graves sentido para creo mantener... que el anuncio del veto presidencial es una burrada. O sea, yo creo que el gobierno el gobierno tiene que reconocer que en el Ministerio Público hay un problema y debería hacerse cargo de que efectivamente, como dice la Ale, puede ser que en muchos de estos casos haya una manipulación política o un castigo político, y al utilizar una herramienta como la prisión preventiva, me parece que ahí el gobierno debe hacerse cargo. El presidente no puede salir y decir, no, esto lo vamos a vetar, aquí no hay ningún problema, cuando evidentemente el Ministerio Público tiene un problema en la aplicación de la norma desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que ir a comerciales, pero le doy... Yo lo único que quisiera decir para cerrar aquí... Sí, para que usted conteste... Sí, un segundito. Yo quisiera ver más bien a la Defensoría Penal Pública exigiéndole a la Fiscalía un fiscal dedicado a revisar todos estos casos, pero me parece que más allá del concepto de preso político o no, hay ciertos conceptos que no podemos olvidar, y los indultos se le dan a las personas que tienen condena. Y a mí no me gusta el indulto como institución, pero pretender que a través del Poder Legislativo vamos a meternos en esto me parece que es enredar las cosas, y por eso que a mí el proyecto no me gusta, más allá de que comparto el fondo de que hay que revisar las prisiones preventivas de todo el mundo, más de quienes llevan un año, porque eso simplemente no puede ser. Bien, nos vamos a ir a la pausa. Estamos con Paola Belín, Claudia Álamo, Alejandra Matus, esta mañana de día 27 de diciembre. Estamos de vuelta para conversar de las pensiones y más con don Luis Mesina. Ya está con nosotros nuestro primer entrevistado de este día, domingo 27 de diciembre, don Luis Mesina. Don Luis, espero que haya pasado una grata fiesta junto a su familia. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en la entrevista, recordarles para todos los viudos de Mónica González o de Mirna Schindler que ellas siguen siendo parte de este programa. ¿Ah? Lo que pasa es que la gente empieza a preguntar. Bueno, Mirna y Mónica se han tomado algunas semanas libres, producto del fin de año, tenían algunas vacaciones pendientes, pero regresan en la temporada 2021. Van a estar junto a Claudia, a Paola, a Paula Molina, a Alejandra Matus y otros nombres también que ustedes van a ver pasar por este panel de mujeres periodistas. Bien, vamos a partir, don Luis, un diagnóstico de los retiros. Eso es lo que me gustaría conocer. ¿Qué diagnóstico usted ha hecho del proyecto de primer retiro, del proyecto del segundo, del proyecto del tercero? ¿Cree que van en la dirección correcta? ¿Cree que las AFP se han notado un punto en términos de imagen pública o no? Bueno, primero respecto del primer retiro, que nuestra coordinadora, después de un largo debate el 7 de abril, cuando estábamos en medio del confinamiento, le enviamos una carta al Congreso solicitando una ley express de forma tal pedir o permitir que la gente pudiese acceder a un porcentaje del retiro con el propósito de enfrentar las contingencias de la crisis. Dado que a esa fecha no veíamos una política pública que resolviera el tema del confinamiento. ¿Antes del proyecto de Mulet? 7 de abril, casi al unísono. Tuvimos conversaciones con Jaime Mulet. De paso, creo que hay que precisar bien también quiénes son los que presentan los proyectos. La petición la hace la coordinadora y Mulet la recoge, y con un grupo de diputados son los que la llevan adelante. Finalmente se concreta el 15 de julio, cuando se vota mayoritariamente por el primer retiro. ¿Qué ocurrió con ese primer retiro? El 27,4%, y esto es relevante para quienes nos escuchan porque permanentemente se habla de cifras, pero creo que hay que ser bien ajustado a la realidad. Estos son los datos oficiales de la superintendencia que después los pueden constatar
comprobar quienes nos escuchan. Antes del retiro, el 27,4% de las personas actualmente afiliadas tenían menos de 1 millón de pesos. 27,4. Es decir, con el primer retiro quedaron sin un peso. A un 30%. Claro. Redondimos en el tercio. Exacto. El segundo retiro va a provocar, según los datos que tenemos nosotros, 44 a 46%. En esos rangos más o menos va a quedar el porcentaje de actuales afiliados. Estamos hablando de 11 millones que van a quedar sin un solo peso. Ya la mitad. Para ir redondeando y que la gente tenga una idea de la dimensión. ¿Y qué nos plantea eso? El 87,4%, antes del primer retiro, el 87,4% tenía menos de 20 millones de pesos en sus cuentas de ahorro. Entonces, con ese monto ahorrado de las personas, lo que están autofinanciando es una pensión cercana a los 80.000 pesos. Y ocurre, se da un fenómeno concreto. Durante mayo, junio, julio y agosto, la mitad de las mujeres que se han pensionado, la mediana, ha obtenido pensiones por debajo de los 35.000 pesos. Eso es lo que pueden autofinanciar las mujeres. Entonces estamos frente a un tema que ha sufrido un colapso gigantesco y lo que uno hubiese esperado es que el gobierno hubiese tomado la ofensiva después de perder el primer retiro del 10%, de forma tal avanzáramos realmente a un debate a fondo sobre un nuevo sistema público de pensiones. No parece razonable seguir enredado en esta discusión absurda, a juicio nuestro, decíamos un tercer retiro, un cuarto, un quinto retiro. Bueno, con el fallo del Tribunal Constitucional, esto pone un punto de inflexión en el tema. Hay que esperar a leer el fallo. Exactamente, hay que esperar qué es lo que va a decir, cuáles son los fundamentos, además de este fallo que además nos plantea un problema político bastante grande. Pero lo que sí es efectivo es que este es un sistema que ha colapsado, y no porque lo digamos nosotros, son los hechos irrefutables, porque el ahorro que logra la gente acumular, dado el nivel precario de salarios, no permite autofinanciar una pensión. La propuesta que hemos hecho nosotros, y que es una propuesta que se sujeta a las normas o a las sugerencias señaladas por la OIT, por los organismos internacionales, de avanzar hacia un 18% de contribución en un plazo gradual, mitad a los trabajadores y mitad a los empleadores, permite mejorar las pensiones y establecer en un plazo de 5 años, una pensión mínima universal igual al ingreso mínimo, que hoy día está en 326.500 pesos. Luis Mesina, metámonos entonces en el tema de este nuevo sistema público, dado que creo que haya un acuerdo a esta altura de que las pensiones efectivamente no dan el ancho, y si no estaba claro antes, bueno, ahora reconoce millones de personas que se quedaron sin fondos, tendrá que haberle quedado claro a quienes no lo tenían tan claro antes. Dicho eso, yo quisiera que usted me cuente en qué país se lleva adelante un sistema como el que ustedes proponen, con un 18, un 19, con un porcentaje de esa envergadura dividido por mitades entre el trabajador y su empleador, y que funcione. Este sistema de reparto o este sistema mixto que ustedes proponen, ¿dónde podríamos mirar para copiar un buen ejemplo? Ok, lo primero que hay que decir es que no hay sistemas de pensiones, sistemas previsionales perfectos. No hay en el mundo. Todos los sistemas previsionales en el mundo enfrentan las contingencias derivadas del cambio demográfico, el envejecimiento de la población, etc. Pero la mayoría de los países, y digo, y esto es relevante también para el debate, toda Europa tiene sistemas públicos de pensiones. No hay ningún país en Europa que tenga un sistema privado de pensiones. La gran mayoría tiene sistemas de reparto, y algunos han incorporado un componente de capitalización. Suecia, Dinamarca, Holanda. Pero las 4 economías más poderosas de Europa, que están entre las 7 economías más ricas del planeta, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, tienen sistemas puros de pensiones. Y esto es relevante porque la gente debiera informarse un poco. Sistemas puros, ¿qué significa? Que las contribuciones de los activos financian las pensiones en los pasivos. ¿Cuál es el problema? Que el flujo de ingresos no es suficiente para pagar las pensiones en los pasivos, entonces entran en los déficits. La pirámide está descuadrada. Está descuadrada, y además la productividad en los 4 países que usted nombra son productividades que no tienen nada que ver con la nuestra. Estamos de acuerdo, pero miremos países que están en el sur de Europa. España, Portugal tienen sistemas públicos de pensiones donde los déficits fiscales son el gran problema para esos países. Por lo tanto, nuestra propuesta es una propuesta de un sistema moderno de pensiones, un sistema público, y cuando digo público quiero también precisarlo, es un sistema que no es privado, no es estatista como majaderamente se persiste en señalar, porque nosotros somos contrarios a estas concepciones estatistas. Las corporaciones de derecho público, que están normadas hoy día en la legislación, son perfectamente organismos independientes y autónomos, el caso del Banco Central, por ejemplo, y con una, yo diría, especialización técnica que permita rentabilizar el capital que tenemos ahorrado, que hoy día, después del retiro, están 200.000 millones de dólares. El gran temor es la nacionalización de los fondos.
Exacto, pero la nacionalización tiene un componente, yo diría, que intenta generar una interpretación peyorativa del concepto, ¿eh? Estatización, expropiación, de eso no hay absolutamente nada. Lo que nosotros estamos planteando es un sistema parecido, incluso que no es idéntico al sueco. Los suecos tienen lo que se conoce técnicamente como cuentas nocionales. Es decir, y esto es relevante, si usted tiene 10, 20, 30, 40 millones de pesos hoy día, si vamos a un nuevo sistema, lo que hace este sistema que le reconoce a usted en una cuenta virtual, es como un voucher. Le reconozco yo el ahorro que usted tiene, se indexa cuando usted le cumpla la edad de pensionarse, y eso se complementa con el sistema público que es solidario. De forma tal que a usted le garantiza, como se conoce, sistemas de beneficios definidos. Usted sabe que en la medida que más contribuciones tiene, el retorno es mayor. Hoy día se da la paradoja que las mujeres con 20 años, ¿y por qué pongo el ejemplo de las mujeres? Porque esta es discriminatoria con las mujeres. Las mujeres con 20 años, que han laborado con sueldos muy bajos, logran ahorrar un monto que cuando cumplen los 60 años las mujeres, lo que pueden autofinanciar está por debajo de la pensión básica solidaria, es decir, la mujer que nunca contribuyó tiene una pensión más alta, entonces es una paradoja. Luis, sigamos con el tema de las cifras. ¿A qué edad deberíamos estar pensando en jubilar los chilenos, hombres y mujeres? No sé si para usted tiene que haber alguna diferencia. Y en segundo, ¿cuánto porcentaje del PIB cuesta en régimen un sistema de pensiones como el que usted tiene en mente? Sí, hoy día estamos gastando nosotros cerca de un 4,4% del PIB en pensiones, y qué buena la pregunta, porque además nos permite decir inmediatamente que un 25% de ese gasto, es decir, el 1% lo gastamos en las Fuerzas Armadas, en Dipreca y en Capredena. ¿Y el mismo 1 en el Pilar Solidario? No, un 0,8%, es decir, o sea, es menos. Bueno, un quinto menos, sí, pero en términos de... Claro, pero diga cuánta gente favorece, claro, bueno, porque el cruce es bien brutal. 34.000, 340.000 contra 1.600.000 personas, esa es la diferencia. Es decir, gastamos mucho menos en más cantidad de personas de lo que gastamos en Dipreca y en Capredena. Ya, entonces son 4,4 del PIB hoy. No, se gasta hoy. Lo que nosotros planteamos que en 5 años más estaríamos gastando, partimos gastando un poco menos, pero en 5 años más estaríamos gastando cerca del 5%, y cuando lleguemos al año 35, más o menos, estaríamos gastando cerca del 6,7%, que sería el monto más alto. Se mantiene durante un largo periodo de tiempo, justamente porque se produce el cambio demográfico en 30 o 35 años más. Vamos a tener un cambio demográfico en Chile incluso antes, y eso permite llegar a final del siglo gastando un porcentaje del 7,8% del PIB. Claro, hoy día, mirado en perspectiva, si estamos gastando un 4,8%, 4,4, 4,8%, esto se mueve dependiendo del monto del PIB. Claro, es mucho dinero, es casi un 80% más de lo que gastamos. Pero la OCDE, que suelen compararnos a nosotros, está gastando promedio el 12%, Italia superó el 16%, Francia está llegando al 15%, porque... Lo que dije al comienzo, no hay sistemas perfectos, y el Estado tiene que buscar mecanismos para hacerse cargo de lo que se conoce como mercado laboral, que en el caso particular chileno es tremendamente precario, y con esta crisis va a ser mucho más precario, porque la gente va a perder el empleo, aumenta el empleo informal, la incorporación tecnológica desplaza fuerza de trabajo. Don Luis, escuchemos a Alejandra Matus. Luis, una de la promesa o más bien de los eslóganes que suele sacar a lucir el sistema de AFP es que no se ha perdido ni un peso, que la rentabilidad, que el fruto de las pensiones en realidad es resultado de las enormes rentabilidades que el sistema de administración concede, y que dentro de todo, a pesar de las críticas que se le hacen, es un sistema honesto. Hemos conocido recientemente las denuncias de triangulación. En su opinión, ¿el sistema de AFP tiene áreas oscuras de abuso del uso de los fondos, o es un sistema que está mal estructurado nomás? Mire, qué bueno que lo han hecho bien. ¿Se imaginan ustedes si lo hubiese hecho mal? Porque la AFP, eso es lo que nos han permanentemente señalado, que lo han hecho muy bien en materia de rentabilizar el capital ahorrado por los trabajadores. Si hoy día la mitad de las mujeres está sacando pensión autofinanciada por debajo de los 35.000 pesos, y la pensión promedio está alrededor de los 180.000 pesos para personas que han logrado acumular durante 30, 35 años, imagínense, lo hubiese hecho mal. Pero la pregunta es pertinente porque nos permite observar la rentabilidad, porque las AFP se defienden señalando que han hecho una muy buena función obteniendo rentabilidad del capital ahorrado. Pero veamos lo que son las cifras, porque estamos
a 40 años de la implementación y la promulgación del decreto ley 3.500. 40 años, entonces nos permite evaluar por 4 décadas. La primera década, la rentabilidad total del fondo alcanzó el 12,6%. La segunda década, el 10%. La tercera, un 6,6%. Y esta década vamos en el 4%. Es decir, la tendencia, pero es considerable. Y es bueno también la pregunta porque nos permite señalar algo que es relevante. Un punto menos de rentabilidad en 30 años implica un 25% menos de pensión. Y si la perspectiva es que vamos a tener rentabilidades del capital por debajo del 3%, en el mejor de los casos digo, porque si la rentabilidad está asociada a los rendimientos de las economías reales, podremos todos estar de acuerdo que si el PIB mundial va a crecer o no va a crecer o va a estar bajo cero, entonces la perspectiva es que las rentabilidades del capital van a ser bastante inferiores. En consecuencia, no podemos hacer descansar un sistema de pensiones solamente en la rentabilidad del capital. Es fundamental pasar a un sistema público que considere otros aspectos que son relevantes, porque además el ahorro de las personas en este país donde, también creo que es relevante decirlo, el 50% gana, según los últimos datos, menos de 410.000 pesos. Y el ingreso mínimo está en 326.500. Es decir, estamos prácticamente llegando el 50% de los chilenos a obtener un ingreso que es casi igual al ingreso mínimo. Estos son los datos, yo diría, irrefutables que los defensores del sistema ya no pueden debatir. Y es por eso que nosotros también lo hemos dicho con mucha fuerza. Aquí hay gente que descansa en defender esto con claros conflictos de intereses. Con claros conflictos de intereses. Los exministros de Hacienda de este país, exministros de Economía, expresidentes del Banco Central, que son los que van permanentemente a exponer en la Comisión de Hacienda, de Trabajo, de la Cámara Baja, del Senado, nos encontramos permanentemente con ellos, pero tienen graves y profundos conflictos de interés. Respecto a la pregunta que hace Alejandra, bueno, ahí cabe preguntarle por el presidente de la República. Pero evidente, entonces nosotros creo que tenemos que avanzar más aún en un marco de un proceso constituyente. Yo iría sin cerrar las cosas. Mire, las AFP, cuando se sepa realmente lo que han hecho, AFP Provida particularmente, ha cometido faltas que son gravísimas. Ellos han sido descubiertos en una estrategia comercial para impedir y denegar las pensiones de invalidez. Eso, la comisión de investigadora lo develó. Entonces, es está en un libro de Mauricio Weibel también. Sí, bueno, Mauricio. Sí, perdona, y estuve en un reportaje antes del Clinic. Sí, bueno, Alejandra. Porque el reportaje lo hizo Benjamín Miranda. Y sí. Crédito para el Clinic cuando Alejandra estaba en la dirección. Cuando amerita. Sí. Luis, sobre el tema de las rentabilidades y este tema, digamos, yo creo que una gran duda que existe en la población chilena es el temor a que un organismo público maneje las pensiones y que se materialice esta idea de que mi trabajo y lo que yo me he esforzado va a desaparecer porque se van a apoderar los políticos, en fin, digamos, ese es como el susto. ¿Es posible un sistema de pensiones modernos con reconocimiento del esfuerzo individual? Bueno, por supuesto, los sistemas públicos de pensiones también generan incentivos para que la gente ahorre. Bueno, las cuentas nacionales. Bueno, evidente, porque si yo tengo un sistema que me garantiza beneficios al final de mi vida activa y en la medida que tenga más años contributivos, voy a tener una tasa de reemplazo más alta, por supuesto que voy a estar interesado siempre en cotizar y no evadir la cotización. Hoy día es absurdo cotizar y lo decimos con bastante responsabilidad. ¿Cuál es el interés de un jardinero, de un gaffiter, de un taxista cotizar? Ninguno. En el sistema que proponemos nosotros, incluso nos hemos preocupado de justamente el gaffiter, el taxista y el jardinero, porque nos parece relevante que ellos también tengan al fin de su vida activa una determinada pensión. Ahora, en un sistema efectivamente es perfectamente posible conciliar el esfuerzo individual con el esfuerzo colectivo. Nosotros no estamos contra el esfuerzo individual. Si sectores importantes quieren ahorrar adicionalmente, es perfectamente posible. Es perfectamente posible, pero lo que el Estado no puede renunciar es garantizar este derecho como fundamental a todos los nacidos en este territorio, porque eso nos parece a nosotros que es absolutamente absurdo. Y cuando hablamos de la pensión mínima universal, estamos en definitiva reconociendo también a la mujer el aporte que hace y que es un tema que ha puesto el mundo feminista. El trabajo no remunerado. Bueno, el trabajo no remunerado, el trabajo cuidado. Supuesto. El trabajo reproductivo, que es un debate a fondo, pero creo que no reconocerlo es bastante grave, especialmente en el siglo XXI. Sí. Luis Messina,
la discusión previsional, el movimiento No Más AFP, ha marcado la conversación de las últimas décadas y se ha visibilizado lo que sabemos que son pensiones miserables en muchos casos. Pero yo lo quiero llevar al momento actual. Es decir, cuando la situación que tenemos, y usted lo acaba de decir, son por lo menos 4 millones de personas que no van a tener pensión. ¿Usted considera que fue bueno, que fue malo, que fue una derrota estos retiros de los fondos de AFP? Porque finalmente aquí tenemos una conversación pendiente que es la reforma previsional, pero tenemos una realidad. Se acerca un tercer retiro para que los más pobres no van a poder sacar ni uno. Entonces acá se genera, creo yo, para quienes nos están escuchando hoy día, más allá de la discusión de la reforma, que es sumamente central, pero ¿en qué situación quedamos hoy día en esta discusión de una reforma previsional con un sistema que pareciera que está atrizado, al menos? Sí, bueno, la pregunta es absolutamente pertinente porque, claro, podría uno patrocinar un tercer, un cuarto, un quinto retiro. Algunos sostienen la tesis que por esa vía vamos a acabar con el sistema. Sí. Eso es absolutamente demencial. Nosotros somos partidarios de un sistema de pensiones que permita dar garantías a las personas. Y nada más alejado de la realidad es que nosotros nos estemos gastando los fondos hoy día en circunstancias que el día de mañana igual vamos a tener que pagarlo directamente. ¿Usted es contrario a estos retiros? ¿Cree que ha sido una mala política? Nosotros lo discutimos mucho el primer retiro. Cuando mandamos la carta el 7 de abril la discutimos durante marzo y teníamos contradicciones entre nosotros. No estábamos todos de acuerdo, incluso después de una discusión muy a fondo dijimos, sí, es la única alternativa que nos queda porque la gente más pobre lo está pasando mal. Perdón, pero entonces usted niega que hay una dimensión política, porque eso se había hablado, se había instalado, que aquí hay una dimensión, aparte de contribuir al financiamiento de la emergencia, había una dimensión política para algunos, sobre todo algunos funcionarios de gobierno, que efectivamente se estaba intentando drenar las cuentas individuales para darle una estocada final. Es que al final esa estocada es al sistema, pero el sistema somos nosotros, al fin de cuentas, porque usted tiene hipotecado parte de su ahorro, que es parte de su vida, porque lo que está en el fondo el salario diferido, lo está difiriendo para el final de su vida activa, pero ese salario también se lo está gastando hoy día. Entonces no parece razonable que un movimiento social que ha puesto como bien decía usted, en el centro del debate el tema de las pensiones, aparezca con una suerte de oportunismo coyuntural. ¿Pero no le parece una derrota para un movimiento social que sea la gente la que esté pagando la crisis económica en el país? Es una derrota de carácter político para todos, y los mayores responsables son los políticos, particularmente los de oposición, que han sido absolutamente incapaces. ¿De oposición usted habla de la centroizquierda? De toda la oposición, de los que se dicen de oposición en este país. Mal podríamos nosotros hacernos cargo de una absoluta conducta ineficiente, ineficaz, incoherente, hasta poco ética, se lo digo con la mayor responsabilidad, porque la oposición tendría que haber tenido una actitud mucho más coherente, mucho más firme, ante un gobierno que no tiene el 7% de credibilidad en la ciudadanía, tener una postura mucho más enérgica, en orden a presionar para que este gobierno efectivamente se endeude, porque tenemos todavía un rango bastante amplio para endeudarse y que sea justamente el Estado el que le garantice a todos los chilenos y chilenas. El problema es que cuando uno observaba a los sectores populares de este país, crecían las ollas comunes, no había absolutamente ningún cuidado con el contagio. Bueno, los sectores medios no teníamos ese problema. Mire, cuando se pagó el 10% bajaron inmediatamente las ollas comunes, inmediatamente. Bueno, esa es la mejor señal, que la gente no es tonta, si la gente no quiere contagiarse y le tiene miedo. Pero también la gente, puesto en la disyuntiva de tener que morir por el contagio o morir de hambre, prefiere salir a jugársela. Sí. Entonces, ¿quién es el responsable? El gobierno, pero también es la oposición de este país, porque la oposición quiere pasar absolutamente este conflicto sin ninguna responsabilidad. Y todo lo que ha pasado, y hay que decirlo con mucha fuerza, todo lo que ha pasado este año, que ha sido un año tan negro para las y los chilenos, en gran parte es fruto de la inoperancia de una oposición que es incapaz de ponerse de acuerdo para decirle, mire, detengamos un poquito, el Estado lo administramos entre todos. No puede haber un gobierno con tan baja legitimidad que siga avanzando en políticas que atentan no solamente contra los derechos sociales, sino que además contra los derechos políticos. Pero a ver, señor Mesina, cuando uno revisa parte de las reformas que se hicieron desde el 90 en adelante al sistema de pensiones, podría mencionarle un par de reformas durante el gobierno de Elwin, se hicieron reformas en el gobierno de Frey, se hicieron reformas en el gobierno de Lago y aparecen los multifondos, e incluso durante el gobierno de Bachelet. Uno ve que la mayoría de esas reformas hechas, por supuesto bajo gobiernos de la centroizquierda, fueron en favor de las AFP y en desmedro de los afiliados. Entonces, ¿qué interés podría tener hoy día la izquierda
de vestirse con otras ropas, digamos, para cambiar el modelo. A mí me parece que aquí hay una suerte como de transversalidad política donde nadie quiere cambiar nada, nadie quiere mover una coma. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala usted. Yo ni siquiera nombro la palabra centro-izquierda en este país. Suelo no ocuparla justamente porque la izquierda supone que son aquellos sujetos que se ubican en la esfera política, que proponen justamente cambios en función de las grandes mayorías. ¿Usted cree que fue que en el fondo acá se perdió una oportunidad de haber hecho una discusión de una reforma profesional en serio? Evidente. Y que con esto finalmente, ¿quién ganó? ¿Quién ganó con esta retiro? Ganan las AFP, pero las AFP son la cara visible, ¿Ya? y esto quiero decirlo también con alguna claridad. Las AFP son la cara visible porque detrás de las AFP están los grandes grupos económicos que se financian permanentemente a un costo bastante bajísimo. ¿Pero qué ganaron con esto las AFP? Además de bueno, aparte están ganando, para el 900 millones de pesos diarios están ganando las AFP este año, cuando todos los chilenos, la gran mayoría de los chilenos, está pasándola más o menos mal. Sí, pero no es que estén ganando a propósito de los retiros, digo. No, con el retiro tú pagas deuda y favoreces, digamos, a las mesas de dineros de la banca. O sea, el retiro... Lo que pasa es que cuando tú indexas el mercado financiero a las platas de los chilenos, efectivamente hay un círculo virtuoso para quienes están detrás de ese mercado. Si la verdad es que el diseño, y Pinochet no era ni un tonto, porque cuando uno revisa los apuntes de la comisión y los apuntes, digamos, de la comisión donde se discutió esto y las palabras de José Piñera y las respuestas de Pinochet, ahí uno se da cuenta que efectivamente el general Pinochet tenía claro de que era peligroso indexar el mercado financiero de capitales a el sistema de pensiones y por eso decide mantener el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, aquí nos metieron un gol. Aquí nos metieron un gol. Pero hay que señalar a propósito su pregunta. Piense usted que con este 10%, que fueron cerca de 17.000 millones de dólares puestos en las manos de las personas para destinar la gran parte al consumo, bajó la morosidad del sistema financiero, es decir, hubo más liquidez del mercado financiero. No hay ningún país del planeta, ninguno, que durante este año haya puesto en las manos de los habitantes el equivalente al 5,5% del PIB, ni Alemania ni Estados Unidos. Entonces, ese circulante en la economía generó, bueno, lo dijo uno de los grandes fondos de inversiones, Scotiabank, que la economía con esta inyección se detenía en casi 3 a 4 puntos. Eso lo dijeron los organismos internacionales. Entonces, bueno, va a ir Alejandra Matus, pero cortito, vale, antes de que entres tú, complementando un poco lo que dice Luis, ahí yo estoy de acuerdo con usted, don Luis Mesina, no puedo hacer una pregunta, la verdad que siento que su análisis es bien lúcido, y a la pregunta de Claudia, con toda la descripción de la disminución de la morosidad y el aumento de la liquidez y el aumento, bueno, las ventas navideñas, ¿no? Un 20% más que el año pasado, ¿por qué el gobierno se iba a oponer al retiro? Claro. Y yo lo planteé en este mismo programa. O sea, oponerse al retiro era oponerse a que toda esa plata que no le pertenece al Estado, sino que a todos nosotros, circulara por el mercado, digamos. Entonces, el gobierno, si hubiese querido, y yo insisto, esta es una variable que yo he manejado y la leo y me cuadra, digamos. Si el gobierno efectivamente quería parar el retiro, podría haberlo hecho con un plan sustantivo en materia de asistencia. Estados Unidos, Alemania, España, otra realidad, lo entiendo, pero podemos ponerlo en perspectiva y guardar las proporciones de los números. Pero si el gobierno tenía la convicción de que era una política pública tan brutal y tan nefasta como lo sostuvo durante 8 o 9 meses, no, o sea, es ridículo que hayamos terminado con un proyecto del gobierno duplicado. No, claro. O sea, es que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que me hace pensar a mí es que el gobierno, entre gato y medianoche, siempre quiso el retiro. Totalmente de acuerdo. Alejandra. Luis, usted va de candidato a constituyente y quería preguntarle, porque el tema de fondo es el espacio político para reformar el sistema de pensiones y para hacerlo discutiendo ampliamente, incorporando a la población, por supuesto, en este debate, que no se quede, digamos, en las típicas mesas que se crean para este efecto. ¿Qué posibilidad le ve usted a la Convención Constitucional en este momento donde hay, pareciera que más candidatos a la Convención que habitantes del país, o pelos en la cabeza y, digamos, cada uno levanta una piedra, parece un candidato o candidata? Que está bien, digamos, habla bien de la participación, pero es poco claro cuáles van a ser, cuál va a ser el resultado final de cómo se constituye esa Convención Constitucional. Usted hablaba hace un rato de los partidos y la oposición que habían tenido una conducta oportunista en este periodo. ¿Ve lo mismo hacia la Convención Constitucional y qué espacio le ve
en esa convención a establecer finalmente que haya un sistema de protección social como los chilenos anhelan. Sí, bueno, estamos a 10 días hábiles de la inscripción. ¿Y qué hemos observado? Que hay solo dificultades para el mundo independiente. Yo soy un candidato independiente, pero no somos independientes neutrales, somos independientes comprometidos con la lucha social. Yo particularmente en el tema de la seguridad social. Y así hay mucha gente del mundo ambientalista, del mundo feminista, del mundo de la educación. Y encontramos solo trabas porque para lograr juntar los patrocinadores a través de la plataforma del CERVEL es francamente una cosa impresionante lo complejo que es. La plataforma se cae, la clave única la rechaza, entonces solo problema. ¿Qué hemos observado? Que los partidos, y esto es lamentable tener que decirlo públicamente, los partidos pareciera ser que están más preocupados de preparar sus plantillas electorales para elegir concejales, gobernadores, alcaldes, diputados. Esa es la discusión. No hemos observado en la oposición, por eso éramos tan enfáticos en señalar que parece ser que el problema constituyente, que es lo más relevante a juicio nuestro, nunca hemos tenido un proceso constituyente los chilenos. Entonces, ese debiera ser el tema central a propósito de la pregunta de ustedes. ¿Qué queremos restituirle a la seguridad social en la nueva constitución política? Porque ahí no vamos a discutir la propuesta. No vamos a ir la propuesta se va a desarrollar en una ley específica, pero sí tenemos que garantizar que la constitución política, actualmente está en el numeral 18, el numeral 19, el 18 del 19, y la diferencia sacando una palabra prácticamente ya cambia todo, porque está igual que la salud, garantizada en la constitución política, el que el Estado garantiza estas prestaciones, pero la trampa está en que lo dice a través de organismos públicos o privados. ¿Pero eso se concreta en realidad? Porque quien viene después de usted, José Antonio Kast, probablemente opina distinto. Va a decir que garantizar en la Constitución no significa mucho. No, yo estoy de acuerdo. Sí, pero hay una trampa, porque cuando en la Constitución política del año 80 se estableció que organismos privados podían garantizar ciertas prestaciones vinculadas a los derechos sociales, inmediatamente preguntémonos qué significa que esté lo privado, que está el lucro. Si es consustancial a lo privado, a la iniciativa privada, el lucro. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy constatando un hecho. Cuando usted permite que el mundo privado llegue aquí, llega con el objeto de sacar dinero. Y eso es grave en el campo de los derechos sociales. Un paréntesis, Luis Mesina, creo que el lucro con lo privado no necesariamente va ahí, porque usted, por ejemplo, está en una entidad privada, pero no lucra. No necesariamente el lucro tiene que ver con lo privado, pero no quería quedarme en eso, quería solamente hacer un apunte respecto de una declaración suya a propósito de la Convención Constituyente, que era una posibilidad de, bueno, si está ahí toda la potestad, se cierra el Congreso y listo. Lo dijo hace varios meses, causó mucha polémica, y ahora que faltan 10 días, como usted dice, creo que es importante su declaración. Bueno, que viene José Antonio Kast, porque ¿quién más ha despotricado con la actual institucionalidad del Congreso? Ha sido justamente la derecha más extrema, pero no solamente la derecha extrema, han sido también sectores de derecha que han señalado que este Congreso, bueno, lo han dicho, este es el peor Congreso de la historia, yo lo escucho permanentemente. Pero lo dicen también la opinión pública con un 2% de aprobación. Pero mire, entonces qué coherente lo que dije yo, que en un proceso constituyente, como iniciativa, lo planteé en términos potenciales, que en un proceso constituyente, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, estamos en un proceso constituyente donde estamos redactando una nueva Carta Fundamental. En el mismo periodo se van a elegir autoridades, senadores por 8 años. ¿Qué pasa si esta instancia democráticamente coincide en que tenemos que tener un Congreso unicameral? ¿Cómo vamos a tener instituciones que van a tener una duración, un mandato por 8 años? ¿A quién responden? Entonces nos parecería más razonable pensar, yo digo pensemos, cuál es la mejor propuesta en un Congreso que está absolutamente deslegitimado, que tiene costos gigantescos. ¿Usted piensa en la constituyente como un Congreso paralelo? No, yo pensaría que probablemente lo que habría que hacer es que las autoridades se elijan por un periodo concreto, como pasó en Perú, por 11, 12, 13 meses. Perfectamente es posible que lleguemos a un acuerdo que estas autoridades, porque no van a tener mucha legitimidad. Porque piensa usted si llegamos a un acuerdo... Perú hoy día en su sistema político y constitucional no es ejemplo para nadie. No, estoy de acuerdo. Pero, solo para hacer el punto, pero la verdad es que cuando usted me dice Perú, yo me doy la espalda, porque hoy día, la verdad... de los congresistas que están por un periodo determinado. Entonces yo perfectamente podría decir, mire, usted es senador de la República, lo eligen en el mes de noviembre del próximo año, y la Comisión Constituyente lleva, la Convención Constitucional lleva 5 meses operando. ¿No le parece más razonable que para que tenga legitimidad
elijamos todas las autoridades 6 meses después o 5 meses después. Ya, pero eso es distinto entonces que cerrar el Congreso de golpe el día que en abril estén constituyéndose. Claro, nada de contexto, pero en realidad el fondo, el trasfondo que planteo yo ahí es absolutamente razonable pensarlo. Y en un proceso democrático creo que no hay que tener juicios previos o prejuicios. Creo que es perfectamente en un proceso constituyente que usted pueda plantear todos sus puntos de vista. Nosotros tenemos varios puntos de vista y esperamos tener a lo menos un porcentaje cercano al 10% de los constituyentes que sean provenientes del mundo social, de forma tal que defiendan la propuesta de las grandes mayorías. Bien, don Luis, muchas gracias. Que pase un buen fin de año. Le regalamos como regalo de Navidad, gentileza de Penguin Random House, Tierra del Fuego de Pascal Engman. Muchas gracias. Una lectura para este verano. Gracias. Vamos a la pausa y estamos ya de vuelta con José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y Más Pauta Libre. Bien, le damos la bienvenida a don José Antonio Kast, que está con nosotros. Esperemos que haya pasado una linda Navidad junto a su familia. Feliz Navidad, don José Antonio. Igualmente, y muchas gracias por la invitación. Bien, si lo habíamos invitado, pero usted nos acusaba de que teníamos sesgos, nada. ¿Yo? Caben todos. Por favor. Todos caben. Y queríamos tener, especialmente en esta oportunidad, su mirada y su diagnóstico de la realidad política, porque se acerca la inscripción de candidatura, está la lista constituyente, viene su aspiración presidencial también. Se ha acelerado un poquito luego de la salida de Desbordes del Ministerio de Defensa y de Sichel de Banco Estado, la carrera por la moneda. La primera pregunta es esa. Me gustaría introducirlo ahí. ¿Ustedes sienten que se le pone presión a la candidatura presidencial una vez que ya se van sentando definiciones en la centro derecha? ¿O ustedes manejan un calendario paralelo? Es que nosotros nunca hemos mirado lo que hacen otros para determinar cuál es nuestro itinerario a seguir. Cuando partimos con la idea de constituir el partido, bueno, se dieron ciertas oportunidades que nosotros tomamos, salimos adelante de manera que no fue fácil, tanto por la violencia como por la pandemia. Siempre hemos dicho que ojalá todos sinceren su posición presidencial y por eso hemos planteado una y otra vez que sería bueno que Joaquín Lavín se defina si va a ser candidato a alcalde o candidato a presidente. Me parece bien que Desbordes haya tomado la decisión de dejar el ministerio y no contaminar con política un ministerio técnico. Me parece bien que Sichel tome la decisión de dejar el Banco del Estado. Lamento que se haya usado tanto el Ministerio de Defensa como el Banco del Estado provisoriamente para darle cabida a eventuales candidatos presidenciales. Yo hace un par de días le pregunté al exministro de Defensa si estaría dispuesto a una primaria de Kast a Kast, poniéndome en un escenario absolutamente de ficción. Y me lo negó rotundamente. Yo me quedé un poquito como... Porque lo negó, o sea, dijo, no creo que sea posible. ¿Usted también lo desestima? A ver, yo en eso tiendo a compartir más con Mario Desbordes, así como no hemos compartido otras opiniones, por ejemplo, en el tema constituyente, que seguramente vamos a conversar, donde creo que sí es necesaria la unidad, y lo hemos planteado desde el 26 de octubre. En las primarias, uno podría preguntarse al revés. ¿Por qué nosotros, desde el Partido Republicano, si es que yo fuera el candidato, debiéramos de estar en esa primaria si ellos mismos no tienen tanto interés en que estemos? Entonces, a mí ya me tocó ir a primera vuelta. Me tocó hacer el ejercicio de desplegarme por Chile, llegar a ese casi 8%, y el día en que no salí electo, tomar una decisión importante, que fue ir a apoyar a Sebastián Piñera, frente a lo que nosotros decíamos que iba a ocurrir, pero no nos creían, que iba a tener un mal resultado electoral en esa primera vuelta. ¿Cómo fue? Porque sacó un 36%, nosotros casi el 8%, y juntos nos superaba la oposición de ese momento, pero la energía que nosotros pudimos traspasarle, que ha sido poca, más lo que hizo Felipe Kast, más lo que hizo Manuel José Osandón, permitieron que Sebastián Piñera se impusiera en la segunda vuelta. Sí. José Antonio Kast, antes de que entremos en la conversación constituyente, que es muy relevante, escuchándolo ahora pensaba, bueno, usted ganó ese 8% en un país que probablemente hace 3 años atrás era otro país. Este es un país en el cual el próximo presidente va a tener que llevar adelante una nueva constitución. Usted estuvo por el rechazo. El 80% del país estuvo a favor de una nueva constitución. ¿Cómo podría usted representar un país en que usted fue el rechazo, una posición muy minoritaria, sorprendentemente minoritaria? ¿De qué manera usted se hace cargo de esa diversidad de un país que instaló ese 80% no solo en una nueva constitución, sino que también en el órgano que tenía que redactar esta constitución? ¿Cómo podría ser representativo su discurso, su postura? La política no es estática. ¿Ah? La política no es estática. Por eso. Las personas van cambiando, ¿no es cierto? ¿Usted ha cambiado? Como Sebastián,
Piñera obtuvo un triunfo importante, Michelle Bachelet en su momento obtuvo otro triunfo importante. Claro. Y ambos salieron muy mal evaluados de sus gobiernos y la ciudadanía cambió de un momento al otro. Y queda mucho tiempo de aquí a que tengamos una nueva constitución. Esto no fue una elección política, o sea, no fue 80 izquierda, 20 derecha, porque Lavín, Desbordes, Osandón, Felipe Kast estaban por el apruebo, Longueira estaba por el apruebo, ¿no es cierto? Sí. Un gobierno paralizado que no tenía opinión supuestamente, pero estaba por el apruebo. Por lo tanto, yo creo que no está todo dicho. Y de hecho, nosotros al día siguiente de reconocer una derrota dura, dura, porque 22%, para que no nos quiten el 2%, sí, ya, perfecto. Es duro, pero al día siguiente estábamos trabajando. Y nosotros seguimos creciendo como partido, como colectividad política, y creo que tenemos grandes opciones de hacer un buen papel presidencial y tener una muy buena representación parlamentaria. Y ahora en la constituyente, nosotros también estimamos que esto se puede revertir en parte y que puede haber una elección bastante más pareja que ese 80-20 o 78-22. Sí. Pensaba lo siguiente, leyendo la entrevista de Joaquín Lavín hace un par de días en el Mercurio, él habla e insiste, dice: yo quiero convencer a la centro-derecha de la necesidad de un gobierno que vaya desde la centro-derecha hasta la socialdemocracia. Él dice: el gobierno que viene es un gobierno nuevo, no va a ser los mismos trenes que hemos venido conociendo de las últimas 3 décadas. Y lo que se requiere son, dice él, la frase es muy, dice, lo que se requiere es un candidato, un presidente que pueda unir a Chile y sanarlo, es decir, que rompa la polarización que vemos, especialmente en la clase política. Usted es apuntado como un candidato de la polarización, que está instalado más bien en un arco del espectro político. ¿Usted podría sanar a Chile? ¿Usted podría generar, cree usted, ese encuentro con sectores de la izquierda, con esta diversidad que este Chile actual presenta? La sanidad o no sanidad no pasa por los políticos. Y de hecho yo creo que la gente rechaza esa actitud que plantea Joaquín Lavín incluso. Porque Joaquín Lavín se ha presentado varias veces candidato presidencial. En la primera yo colaboré intensamente en su campaña, en la segunda también. De hecho en mi distrito, en ese antiguo distrito que yo tenía, Joaquín Lavín le ganó a Sebastián Piñera. Pero él se sitúa hoy día en la socialdemocracia y apunta hacia la centro derecha. Él se cambió de eje, él dejó de ser de derecha. Por lo tanto, ¿será él el llamado a unir a la centro derecha y a la derecha? Yo creo que no. Es la ciudadanía la que tiene que reencontrarse con la verdad en la política. Y la verdad se hace diciendo las cosas por su nombre, no buscando o planteando fantasías como un gobierno de unidad nacional. Joaquín Lavín podría ser un gobierno de unidad nacional con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con Hugo Gutiérrez, con Carmona, con Tellier. Es decir, esas personas lo que buscan es derrocar al actual gobierno, salirse del eje democrático, y él va a sanar eso. Yo creo que no hay posibilidad de sentarse en la misma mesa a conversar con el Partido Comunista. ¿Usted no le cree a Joaquín Lavín? No, y cada vez estoy más distante de él. O sea, si usted fuese candidato y tuviese que salir a hacer lo mismo que hizo con Sebastián Piñera, apoyar, y pongámosle un ejemplo, que fuese Joaquín Lavín el candidato, usted se resta. Hoy día, ¿sí? En las condiciones que estamos hoy día, yo me restaría. O sea, en una segunda vuelta no prestaría... Vuelvo a decir, la política no es estática. Y así como Joaquín Lavín ha transitado desde Chicago hasta, no sé cuál será la universidad emblemática de la socialdemocracia, pero ha transitado, ¿no es cierto?, en ese camino. Bueno, en alguna de esas, él vuelve al redil y vuelve a hacer las cosas como corresponde. Y si él se comprometiera a hacer ciertas cosas, pero de verdad, no con una palabra que no se cumple, como lo ha hecho lamentablemente en algunos temas de su programa el actual presidente, bueno, uno puede reevaluar. Pero claramente hoy día, si ustedes me dicen hoy día, si la segunda vuelta fuera mañana y yo hubiese perdido hoy día, yo me restaría esa campaña. Alejandra. José Antonio, sí. Algunos de sus adversarios de su propio sector señalan que usted hace política atacando y no proponiendo. Yo quisiera preguntarle, si usted fuera candidato a la presidencia, ¿cuál es su propuesta política para Chile? ¿Cuáles son los 3 ejes centrales de su propuesta política y por qué usted y no Lavín? Lo primero, diría yo, es el tema de la seguridad ciudadana, que estamos desbordados, y esto es algo que yo he planteado siempre, y a los únicos que yo ataco... Y la derecha es una cosa común también en los partidos de derecha.
Ha sido una propuesta común de los partidos de derecha, es decir, una la cosa es seguridad la ciudadana. propuesta y otra cosa es lo que uno va a hacer. Porque el que planteó que le iba a poner término a la puerta giratoria es el actual presidente. Yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que hay que cambiar ciertos criterios de cómo uno enfrenta la política pública en contra del narcotráfico, del terrorismo y la delincuencia y la inmigración ilegal. Y tengo muchos ejemplos de las cosas que se han hecho mal y creo que hay que cambiar. El segundo aspecto es el tema sanitario, salud. Claramente en Chile hay un tema en la prestación digna de salud, que no pasa necesariamente por el cambio de la Constitución, pasa por una calidad en la gestión. Y puedo dar muchos ejemplos de Arica Magallanes, de hospitales, CEFAM, consultorios, donde con una buena gestión las cosas mejorarían mucho. Y además es una preocupación adicional porque, con producto de todo el tema de la pandemia, todas las cirugías, ¿no es cierto?, que no eran esenciales fueron postergadas. Por lo tanto, todo lo que son listas de espera, auge, quedó todo postergado y solamente se ha incrementado el tema de déficit en atención de salud. Y el tercer punto que yo creo que va a tomar cada vez más relevancia es el tema laboral. Claramente con la crisis social, la crisis económica, tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista del trabajo. Me encantaría decir 4, porque el cuarto creo que también es fundamental después de este año, es el tema de educación. Porque claramente la desigualdad va a aumentar luego de que durante un año los niños no tuvieron ninguna posibilidad de tener clases presenciales y muchos de ellos estuvieron quizás 1 hora al día solamente conectados vía internet para recibir algo de enseñanza. Entonces, 3 temas principales: el orden, el Estado de Derecho; segundo, el tema sanitario; tercero, el tema laboral, económico; y cuarto, el tema educacional, para volver a ponernos en el mismo punto de partida. Ya, muchos partidos mencionarían esos 4 temas, tal vez en distinto orden, pero mencionarían ese mismo, la misma agenda. El tema es, ¿qué haría usted en educación, por ejemplo? ¿Cree en la educación pública o insistiría en el mismo modelo actual? ¿Qué haría con los presos de Punta Peuco? ¿Les daría amnistía o mantendría las causas por violación a los derechos humanos? ¿Qué haría en educación? ¿Invertiría más recursos del Estado o ahondaría en un sistema privado? A ver, en el tema de educación, claramente la ciudadanía en algún momento eligió qué tipo de educación quería. Y por eso la educación particular subvencionada creció tanto en comparación con la educación pública. Si nosotros además comparamos lo que se gasta en la educación pública versus la educación particular subvencionada o la educación privada, los niveles de inversión son bastante parecidos. Si yo divido el presupuesto de educación por la cantidad de niños a los cuales se atiende, ya sea en educación municipal o particular subvencionada, voy a obtener un promedio de entre 200 y 300 mil pesos por niño. Y si yo me voy a un colegio particular pagado, voy a ver que la inversión por un niño es de entre 300 y 500 mil pesos. Y la diferencia en la calidad de la educación es bastante importante. Por lo tanto, yo creo en un sistema mixto. Creo que cuando hay un buen prestador de servicio educacional municipal, se debe mantener. Y pongo como ejemplo el municipio de Paine, donde el alcalde es Diego Vergara. Si hay un buen sistema de educación particular subvencionada, que cobra entre los 10.000 y los 80.000 pesos de mensualidad, más lo que puede ser el 15% de alumnos vulnerables, más las becas, más otros beneficios, creo que tiene que haber libertad para que los padres elijan el proyecto educativo, y no creo en el sistema único nacional educacional que quiere imponer una izquierda. Respecto del tema de Punta Peuco que usted me pregunta, yo siempre he sido muy claro, yo quiero que se aplique la ley. Aquí no hay igualdad ante la ley frente a los beneficios penitenciarios, por ejemplo. Hay beneficios penitenciarios para los que están en Punta Peuco y para la población de los reos comunes. No creo en que la justicia tenga que ser venganza. Y si usted me dice que René Orozco, que murió en la cárcel con demencia senil, merecía estar en la cárcel, yo creo que es un error. Yo creo que nadie merece morir en la cárcel. Y si tuviera que avanzar en el tema de prisión, arresto domiciliario para mayores de 75 años, lo haría. Si tuviera que indultar a una persona que está con una enfermedad terminal, lo haría. Si tuviera que darle beneficios penitenciarios a alguien que ha cumplido con todos los requisitos que cumple cualquier otro, lo haría. Si tuviera que dictar una ley de indulto por tema COVID
para las personas que están en Punta Peuco, lo haría, cosa que lamentablemente el actual ministro de Justicia no ha hecho. Si tuviera que dictar una ley... Faltó, perdón, salud. Sí. ¿La salud sería pública o sería privada? A ver, el mismo ejercicio que le hago en el tema de la inversión por niño, si lo hacemos y tomamos el presupuesto de salud y lo dividimos por los beneficiarios del sistema de salud público, nos va a dar una situación bastante parecida con la prestación de salud privada. Entonces, lo que requiere salud es mejor gestión. Y de nuevo, creo que es bueno poner ejemplos. Si nosotros vemos cómo está la salud, por ejemplo, en Chiloé, y vemos el hospital de Ancud, el hospital de Castro, el hospital de Quellón, nos vamos a dar cuenta que lo que se requiere, uno es mejorar la infraestructura, pero mejorar la gestión. Son lugares bastante pequeños, con poca población, hay que decir. Bueno, vámonos entonces al Hospital San José, que también lo conozco. Yo en algún momento recorrí todas las urgencias, no todas, casi todas las urgencias de los hospitales de la región metropolitana. Y el colapso se produce en la urgencia. Vámonos al Hospital El Pino o vámonos al Hospital Barros Luco, que fue mencionado, ¿no es cierto?, en algún momento como colapso total en el tema de la pandemia. Bueno, vámonos al Barros Luco y veamos cómo mejoramos la gestión del Barros Luco. Veamos cómo mejoramos la gestión del Hospital El Pino. Cómo complementamos la atención del Hospital El Pino con el Hospital Parroquial de San Bernardo. Vámonos al San José o vámonos a todos los hospitales que están en el sector de Independencia. Y se van a sorprender, porque por ejemplo, en salud tenemos que decir que al menos un 5% de las camas clínicas están ocupadas por personas que no tienen enfermedad, pero que son personas indigentes, que son personas que están abandonadas por su familia. El 5% de las camas es una cantidad no menor de camas en Chile que podrían estar prestando servicios de salud y esas personas podrían estar, si existiera un convenio con la sociedad civil, en una fundación que vela por los adultos mayores, vela por los indigentes, que podría ser la Fundación La Rosa o el Hogar de Cristo. Es un tema más de gestión, digamos, no de modelo, que es lo que le pregunta a Alejandra. Bueno, yo no creo en un modelo único estatal como por ejemplo el que puedan tener en el lugar... O sea, ¿no creen en el seguro universal de salud? ¿Convertir a FONASA en un seguro universal de salud? No, sí puede ser. Porque esa es una propuesta... Bueno, yo eso no lo discuto, pero cuando me dicen, mire, el único prestador de salud va a ser el Estado, yo arranco de eso porque veo lo que han hecho en Venezuela, donde tiene una constitución maravillosa en el texto, bueno, y nadie tiene salud. Ya, pero hablar del Estado no es siempre hablar de Venezuela. Bueno, hablemos de Argentina. Hablemos de Inglaterra. Hablemos del Reino Unido. Hablemos de Inglaterra. ¿Qué es lo que hacen en Inglaterra cuando alguien va a tener un bebé, una guagua? Bueno, lo atienden 3 días y para la casa. Hablemos de Inglaterra, hablemos cómo lo hacen en Inglaterra, hablemos del colapso. En Chile también se van 3 días las mujeres a la casa. Depende si es por cesárea o parto natural. Pero perdón, ¿pero cuál es el problema en que una mujer con cesárea, entiendo que son 4, con bueno, veamos normal? el proceso completo, veamos cómo es la atención antes del parto, veamos cuál es el seguimiento. Pero no es satanizar por defecto al Estado como administrador de algo. O sea, es que, perdón, uno puede entender que hay buenos administradores y malos administradores en el sector privado y en el sector público. No tiene por qué ser el Estado un, por defecto, mal administrador. En el caso de la NHS, que es el sistema de seguridad británico, funciona perfectamente bien. Hay un delegado, un médico internista asignado a tu domicilio, que es el único que te puede dar el pase a un especialista, que es el que gestiona los recursos. ¿Cuántos años de distancia estamos de Inglaterra? Porque estamos hablando de Chile, entonces ustedes me ponen un ejemplo, es como la típica mirada de decir, yo quiero ser como Australia, pero tampoco yo quiero ser como Nueva Zelanda. Pero estamos a 2 años de Venezuela también, José Antonio, entonces esa lógica... ¿A cuántos años estamos de Argentina? No, pero ¿a cuántos años estamos de Venezuela? O sea, si vamos a usar la lógica de no se me pase para allá, bueno, yo le pido no se me pase para acá, y entonces no nos comparemos ni con Venezuela ni con el Reino Unido. No, lo que pasa es que nosotros estamos en Latinoamérica, no estamos en Europa. ¿Y cuáles son nuestras comparaciones en Latinoamérica? Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. Tenemos un sistema de salud mixto. Perdón, Uruguay. ¿Pero por qué? Le concedo Uruguay. Pero también podemos decir que nos podemos comparar con la OCDE, digamos. Yo no creo que el único Tenemos los mejores índices de salud respecto de cualquier país latinoamericano. Mi punto, José Antonio, es que no necesariamente creo que nuestro punto de comparación sea necesariamente geográfico. Yo entiendo, usted se refiere que hay una distancia desde todo punto de vista, pero bueno, me quedó una duda de una respuesta anterior y solo para salir de esa duda lo anoté. Nadie debe morir en la cárcel. ¿Usted se refiere a personas que estén sin sus facultades mentales saludables o es una declaración general? Nadie debe morir en la cárcel. Yo estoy repitiendo una frase del juez Garzón, que es un juez de izquierda. Con los casos de condenados a violación de derechos humanos. Pero usted hace suya esa frase. Sí, Cupertino claro. Andaur murió en la cárcel hace, un par de meses. ¿Tampoco debió haber muerto en la cárcel? Nadie debería morir en la cárcel. Ajá. ¿Usted no cree en las cadenas
perpetuas por lo pronto. Sí, yo soy partidario de la cadena perpetua porque yo soy contrario a la pena de muerte. Yo sí creo en la cadena perpetua efectiva, pero no creo en que la justicia se tenga que transformar en un acto de venganza si hay una persona con sus facultades mentales idas. Por eso le hacía la pregunta, si era solamente respecto a personas que se encuentran en estado terminal de demencia o su declaración era para la población general. Estado terminal de salud, un cáncer terminal, una demencia senil, un Alzheimer, una persona que no sabe dónde está, va a estar preso el cuerpo y no la mente. ¿Qué sentido tiene? Vale. La justicia no debe ser venganza, lo dijo antes y lo acaba de repetir. Y en esa lógica, como estaría dispuesto a hacer una ley de indulto para, y dijo varios grupos de personas, estaría también dispuesto a la ley de indulto que acaban de presentar desde la presidencia del Senado a propósito de personas que ni siquiera están condenadas, que se encuentran solo con prisión preventiva. Para mí eso no es una ley, para mí eso no es una ley de indulto, es un insulto. Porque quieren liberar a delincuentes, es que no son en rigor delincuentes porque no tienen condena. No son personas condenadas y por lo tanto respecto de ellos... La ley de indulto es para un condenado, no es para un procesado, porque eso querría decir que nosotros nos pasaríamos a ser parte de los jueces. Yo creo que nosotros tenemos un sistema judicial que puede tener reparos, pero funciona. Y si están procesados es porque un juez, no un político, no alguien a su mero arbitrio, decidió que estuviera procesado y en prisión preventiva. Yo puedo discutir que no quiero que alguien esté en prisión preventiva, pero de ahí a anticiparme yo desde la política e interferir en un poder independiente del Poder Judicial, no hay una dimensión para política, mí eso es un insulto. Perdón, ¿no cree que hay una dimensión política en esos casos? Lo discutíamos al inicio del programa, poníamos algunos casos que fueron expuestos en la comisión. Yo planteaba el caso de una adolescente que está siendo perseguida por rayar una pared en la Intendencia en Los Lagos, por ejemplo. Alejandra también lo planteaba respecto de otro caso de un muchacho que las pruebas son, no sé, una piedra y el relato de funcionarios de Carabineros. Una onda, por ejemplo. O sea, hay una serie de casos donde parece bastante frágil la evidencia y llevan más de 8 meses en prisión preventiva. Bueno, será el juez el que tendrá que determinar. Yo no conozco el caso en detalle. Yo no sé si él usó la onda o no. No he visto la causa. No sé si la onda le puso los perdigones que ponen las bolitas de acero y se la disparó. Pero 9 meses en preventiva por tirar una piedra. Bueno, entonces hablemos con el fiscal nacional. Es que no había habido juicio, ese es el tema. Hablemos con el fiscal nacional, que a mi juicio no lo ha hecho bien, ni en este ni en otros casos, porque yo le podría decir, es justo que los parientes de Eugenio Naim, de Moisés Orellana, de Pedro Cabrera, de Juan Barrios, lleven algunos de ellos casi un año sin saber quién los asesinó. Pero es que ahí, ¿y ahí dónde están los fiscales? Y después, ¿dónde están los jueces? Hay algo en su discurso en que usted plantea la importancia del indulto, y hay una mirada como humanitaria, pero lo dice respecto de los violadores de los derechos humanos. De los adultos mayores. ¿Ya? Y no veo que ocupe el mismo criterio que normalmente uno esperaría eso de una figura, un líder político, para poder mirar el enorme arco de otras causas judiciales también. O sea, la excepción usted la hace con los violadores de los derechos humanos y no con las otras causas. La primera excepción la hago con alguien que está condenado y alguien que está procesado. Perfecto. Porque una ley de indulto se refiere a la persona condenada, no al procesado. Si vamos a ir al tema del procesamiento, bueno, digámosle a los jueces que apliquen el procedimiento que está establecido. Nosotros en Chile tenemos un sistema garantista. Es decir, una persona que hoy día está en prisión preventiva tiene que tener muchos antecedentes para que esté en prisión preventiva, porque el peso de la prueba beneficia casi siempre al inculpado, que es lo que nosotros además decimos. En el caso de los presos desde el 18 de octubre, que está el 85% en prisión preventiva. Por eso, pero no corresponde un indulto a alguien que está siendo procesado. Yo podría decir lo mismo. Hoy día hay 2 sistemas penales en Chile. Uno que se le aplica a las personas que están presas en Punta Peuco, que le aplican el sistema penal antiguo, y las causas se investigan por el mismo juez que después los acusa, y no les aplican el sistema penal nuevo, que es un sistema garantista, donde hay un fiscal y un juez. ¿Por qué se hace esa distinción? En el momento porque los militares nunca quisieron. Los militares no, porque en el derecho penal, en el derecho penal, siempre la ley que beneficia a la persona es la que se aplica, y aquí no. Yo creo que se les han aplicado bastante en medias prescripciones y hay condenas por asesinatos, por desapariciones de pocos años, digamos. La justicia ha ido variando su criterio en ese sentido, y aunque hay un porcentaje de agentes presos, también hay una enorme cantidad de violadores a los derechos humanos
que han quedado libres por la aplicación de esas leyes. Yo la invito a ver. Sí, yo Alejandra la invito a ver una entrevista que le hice al abogado Max Murat en mi canal de YouTube. Aprovecho para pasar el dato, suscríbanse al canal de YouTube José Antonio Cast y van a ver una serie de entrevistas muy interesantes, entre ellas la que le hice al abogado Max Murat, que se dedica a la defensa de casos de personas acusadas por violación de los derechos humanos. José Antonio, antes de seguir pasando a visitos, déjeme volver a un tema más político. No puedo dejar de orientar a las personas a ver un canal informativo. La verdad, está muy bien. Pero yo quiero llevarlo de vuelta al plebiscito de octubre. Usted lo dijo, y lo dijo con cierto, digamos, verdad, me pareció, al ver su cara, cuando dijo que había sido una derrota dura. Y sin embargo, quizás, me pregunto, fue incluso más que eso. Una persona que, como usted, pretende conducir los destinos de la nación, que convoca a 17 millones de personas más o menos, no lo obliga el estar en una minoría de este 21%, vamos a darle 22 redondeándolo, no lo hizo sentarse, mirarse al espejo y decir, ¿por qué estoy equivocado? Porque entiendo que esto es un tema donde no hay una verdad dada por un ente superior, pero al menos está súper desintonizado con el país, máxime cuando uno piensa que las personas que están en ese casi 22% viven más o menos en 2 kilómetros cuadrados, y voy a saltarme con el respeto de los colchaninos a este territorio de ultramar, casi respecto de estas 3 comunas. Entonces, ¿cómo una persona que tiene una desconexión tan profunda con Chile completo, salvo ese macro barrio, que es Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea? ¿Usted me está diciendo que yo estoy desconectado? Porque me dice una persona. ¿Eso bueno, sí, yo siento que es usted en tanto el 80. Yo la invito a que vayamos, o sea, a La Vega, que vayamos a un mall. Pero yo le invito a que me conteste la pregunta. Un segundo, sí, pero lo que pasa es que cuando le ponen una pausa. No hay problema. Entonces, elabore la respuesta. Quiero hablar con usted también del tema de la eutanasia. Vamos al corte y estamos de vuelta con más de José Antonio Cast aquí en Pauta Libre. José Antonio Cast, Paola Avelina había dejado planteada una pregunta respecto del discurso de Acción Republicana en relación al resultado del plebiscito. Sí, y enfatizo que es en relación al resultado del plebiscito, porque yo no vengo a pelear con José Antonio Cast. De verdad que me interesan sus reflexiones sobre este punto. Mi pregunta es la siguiente, para quienes recién se incorporan a la sintonía. Cuando el 80% del país, vamos a redondearlo, dice que sí quiere una nueva constitución, y usted, como candidato que pretende presidir al país completo, está en la posición muy minoritaria, la pregunta es si no, ese resultado no lo hizo hacer una introspección, reflexionar y preguntarse si quizás está equivocado a ese respecto. No. ¿No se hizo la reflexión o no se hizo la pregunta? No me hice la pregunta, yo reflexiono siempre, pero me hago la pregunta, ¿por qué Mario Desbordes, un Joaquín Lavín, un Manuel José Sandón, mi sobrino Felipe Cast, el presidente Piñera, querían una nueva constitución cuando siempre dijeron que no querían una nueva constitución? Porque al menos yo mantenía una línea. Cuando nosotros presentamos mi candidatura presidencial, un grupo de personas, dijimos, nosotros no creemos en la Asamblea Constituyente, pero no queremos una nueva constitución. Entonces yo me pregunto, ¿qué les pasó a ellos que el día 15 de noviembre se abrazan todos, ¿no es cierto?, y festejan que se firma un acuerdo por la nueva constitución y la paz? La pregunta de la Paola apunta a la gran masa que vota en el plebiscito, digamos. Y lo que nosotros tenemos ahora por delante es una propuesta que tenemos que plantearle a la ciudadanía para elegir constituyentes, para elaborar esa nueva constitución, porque yo asumo el hecho, perdimos. Y hoy día tenemos que redactar una nueva constitución. ¿Qué es lo que hay que defender? ¿Qué es lo que usted quiere defender de esa constitución? Yo no me pongo en la parada de defender, yo quiero proponer. ¿Qué propone? Y propongo que muchas de las cosas que están en la Constitución se mantengan. Porque siempre se nos mira a nosotros como que queremos poner un dique. No, yo no me siento atormentado por los 30 años de progreso en Chile. No me siento atormentado porque Chile sea un país más desarrollado que Argentina, que Perú, que Bolivia. Y yo quiero eso mostrarlo. Pero aquí había un cansancio de la ciudadanía. Esto no es una votación política. Esto es una votación donde transversalmente la gente dijo no queremos más de lo mismo. No queremos un Congreso como el que está, no queremos una justicia como la que tenemos, no queremos muchas de las cosas que aquí hemos conversado. Algunos ven que el cambio de constitución le podría mejorar la salud. Yo creo que mejora con gestión, no con la constitución. Por lo tanto, eso viene en el debate ahora. Pero ¿no crees, José Antonio Cast, que es verdad, hay muchas temáticas y por eso es tan importante la representatividad de una convención constituyente que los tenga a todos para que sea la casa común? Pero también es cierto que acá hay sectores más conservadores que están muy asustados con lo que está pasando en Chile y que están asustados de que le toquen la Constitución, que están asustados del cambio. El derecho a propiedad.
del derecho de propiedad, de qué pasa con el agua. Esa sensación del estallido social, yo creo que todavía, yo no sería capaz de decir qué fue lo que pasó. Creo que son muchas las emociones y sensaciones de vulnerabilidad y de abuso. Pero evidentemente la gente quiere un cambio y hay sectores, y creo que usted también es de esos sectores que no quieren ese cambio. No, yo quiero cambio que de las reglas del juego que la sociedad está Yo quiero que pidiendo. muchas cosas cambien. Quiero que cambie cómo se enfrenta la delincuencia, quiero achicar el Estado, quiero terminar con el abuso del Estado, porque aquí se habla del abuso y siempre se apunta a las ISAPRE, a esto, a lo otro. ¿Y quién habla del abuso del Estado? ¿Quién habla de los 37.000 funcionarios públicos que pidieron el bono de los 500.000 pesos y que no les correspondía? ¿Quién habla de la malversación de uso de fondos públicos permanente? Y no estoy diciendo que sea de un color político. Pero todos hablan de ¿Quién eso? habla de eso? Pero es que, bueno, ¿quiénes el tema de la corrupción ha estado presente ¿Quién sobre la hace mesa? algo? Porque efectivamente... José Antonio, ¿sí? entre las cosas que la gente quiere cambiar y que son parte de este malestar que usted está mencionando, está el nepotismo. Su hijo va de candidato a alcalde por San Bernardo. Están haciendo otro plan en la más pura tradición de la política chilena de meter a toda la familia a la política. No, porque usted bien lo señala, mi hijo va de candidato a alcalde por la comuna San Bernardo. Aprovecho a avisarle a todos los sanbernardinos con los cuales tengo muchas vínculos, porque fui 12 años diputado por ahí, que mi hijo, que felizmente o lamentablemente se llama igual que yo, va de candidato por San Bernardo, la quinta comuna más grande. Es la pura práctica llamada nepotismo. ¿Por qué? El líder político tradicional, el padrino, le cede el puesto al hijo, el hijo a la esposa y así vamos creciendo. Es que yo no soy diputado, no soy senador. Pero usted acaba de decir que está traspasando su capital político a su hijo. No, le estoy diciendo, avisándole, ya que usted hace mención a mi hijo, que va de candidato, que trabajó 2 años de abogado en un estudio privado. No le complica desde el punto de vista moral. Nepotismo, es que aclaremos qué es lo que es nepotismo para usted. Para mí, nepotismo es cuando yo estoy en un cargo de autoridad, beneficiar a un familiar. Si yo fuera presidente o fuera diputado y pongo a un hijo mío de jefe de gabinete en un servicio, porque es un cargo de confianza, si designo a un familiar mío... Más o menos lo que hace la Pepa Hoffman. Bueno, sí, usted póngale el nombre que quiera, porque usted le puede poner Goic, le puede poner Hoffman, le puede poner Chadwick, le puede poner Rincón, póngale el nombre que quiera. Pero ahí hay un cargo de confianza. Yo presenté un proyecto de ley antipitutos y presenté un proyecto de ley que lo archivaron los diputados hoy día porque decía que nadie que fuera electo popularmente podía tener un pariente en un cargo de designación de confianza del Estado. Cuando alguien va a una elección es muy distinto, porque es la ciudadanía la que va a elegir si quiere votar por él o no. José Antonio, y cuando vamos a San Bernardo habría que preguntarse... Usted sabe que en política ¿por qué? también, por supuesto, en política existe la autoridad formal y la autoridad informal, y normalmente los que han sido parlamentarios, que han tenido puestos de figuración política, usan su autoridad informal para favorecer la postulación de sus parientes y que perjudica a las personas que, por supuesto, no tienen ese nivel de conocimiento. ¿Usted me puede decir a quién perjudica que mi hijo vaya de candidato a alcalde por San Bernardo? ¿Usted conoce la realidad de San Bernardo? Fue 12 años alcaldesa Nora Cuevas. Nora Cuevas deja el cargo porque el diputado Belolio se fue al gobierno y Nora Cuevas se va de diputada. ¿Usted me puede decir qué candidato de derecha hay en San Bernardo que pueda suceder a Nora Cuevas después de que se entregó el municipio al socialismo? Porque llegó ahí un señor Cádiz que sacó 3.000 votos como concejal y hoy día es alcalde. Entonces, si usted me dice dónde está el problema, porque en el Partido Republicano tenemos un comité electoral, tenemos una directiva y también se hizo una consulta a las personas de San Bernardo. Pero usted está a la cabeza de esa directiva y selecciona a su hijo. No, porque yo, mire, para que vamos a entrar en el detalle, pero yo no soy presidente del comité electoral. Le podría mandar los estatutos, podría hacerlo, pero yo me resté, no soy presidente del comité electoral y no participo en el comité electoral. Me preguntan, me dicen, ¿tu hijo estaría dispuesto? Y yo digo que sí. ¿Y por qué le voy a negar a un hijo mío que puede ir a una elección? Lo que le voy a negar siempre a un hijo mío, a un pariente, a cualquiera, es que use un cargo de confianza si es que dependiera de mí. Y eso lo he dicho siempre. Y me parece pésimo que hayan parlamentarios de izquierda y de derecha que tengan a toda la familia trabajando en el Estado. Y lo he dicho siempre. José Antonio, usted ha sido tremendamente duro con el tema de la corrupción, lo planteaba ahora, decía, poco se habla del Estado en relación a al mal uso de los recursos públicos. Yo creo que se habla bastante y espero que hablemos mucho más aún.
Conocimos esta semana que el fiscal de Aysén, el fiscal Carlos Palma, se dispone a formalizar a 800 funcionarios del Ejército en la 4ª división de Aysén. Hay más o menos de esos 800, 250 que hoy día se encuentran en el ejercicio. Hay un grupo importante que ya están en retiro por la utilización de fondos públicos para pagar créditos privados a través de una suerte como de cooperativa. A mí me sonó bastante a un cutufazo ahí de un sistema de préstamos, ¿no?, al interior de la 4ª división del Ejército. Si esto lo sumamos al Milico Gate y al desfalco de Carabineros, digamos, ¿cuál es su propuesta en materia de probidad para las Fuerzas Armadas y de Orden? Para que esto no vuelva a ocurrir. Estamos hablando de 3.000 millones, de 800 personas. Uno diría, bueno, ¿cuánto más hay debajo de esta punta del iceberg? Es que yo no lo centraría solamente en el tema del Ejército, Carabineros, porque son personas, no es la institución. Pero son 800. Bueno, acaba de haber 37.000 funcionarios públicos que se adjudicaron un bono que no les correspondía y deberían haber sido expulsados todos del Estado. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde están los medios de comunicación diciendo que esos 37.000 funcionarios públicos se deberían haber ido porque hicieron abuso de su cargo de responsabilidad? Bueno, pero sabemos que respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden existe una accountability o una suerte como de auditoría mucho menos clara y contable en relación a lo que ocurre con los dineros, digamos. No, o sea, que no es así. Y hay que agregar que esa decisión así de pagar con los recursos del Estado lo tomó el comandante en jefe del Ejército. Bueno, y tendrá que dar cuenta, que se corrompieron. Sí, yo no me opongo a que se investigue todo. Y en el caso de Carabineros, siguen presos las personas. Yo no he visto a nadie diciendo que quiere un indulto para que los cometieron un delito porque están procesados. Veo que piden indulto para que los rompieron, destruyeron todos los bienes públicos de Santiago. Pero aquí yo no me opongo que haya investigación, que haya investigación seria. Y si hay responsabilidad funcionaria, hay que se les sancione. Si yo nunca me he opuesto a eso. Pero hay quienes claro, no se oponen, obviamente está bien no oponerse, como podría además oponerse a que tengan que pagar sus deudas con la ley, ¿no es cierto? Pero uno también quisiera pensar en fuerzas de orden y en Fuerzas Armadas y de Orden más probas de aquí al futuro. Entonces la pregunta de José Antonio, según lo que yo entendí, es cómo hacemos para que una institución, porque estos funcionarios públicos podemos hablar de ellos después, digamos, ahora me interesa hablar de estas fuerzas que son jerarquizadas, que son obedientes y que además en general han actuado como cuerpo. A diferencia de estos funcionarios públicos que no se pusieron de acuerdo, cada uno lo hizo desde su computador y no creo equivocarme cuando digo que no lo hicieron en concierto, ¿no? Más allá de que uno le puede haber dicho, da lo mismo. Es un acto ilegal. Da lo mismo hasta cierto punto. Muchos de ellos son uniformados también, hay que agregar. Además, bueno, si da lo mismo, cualquier funcionario público, son 37.000. Sí, todos deberían pero irse. cuando hay un caso que ocupa 800 funcionarios, en este caso del Ejército, uno puede bien asumir que ahí estaba pasando algo, que no fueron 800 casualidades, no es que fueron 800 personas a la tienda y se robaron, hicieron un robo hormiga. Entonces la pregunta es de nuevo, ¿cómo podemos hacer para aumentar las garantías de accountability para que esto no pase? Parece importante que los chilenos puedan tener confianza en sus uniformados. Y yo creo que por algo las encuestas siguen dándole más confianza a las Fuerzas Armadas que a los políticos. Entonces uno podría decirse, ¿cuál es la contabilidad de los políticos que están en el 3% y las Fuerzas Armadas están en el 40%? Pero no empatemos, porque es verdad. No, yo no estoy diciendo que quiero empatar. Estoy diciendo que aquí se ponen ciertos conceptos y se dice, ¿qué hacemos para que no se inunde de corrupción? Las Fuerzas Armadas no son corruptas en su totalidad. Pueden haber personas que hayan hecho actos de corrupción, pueden haber autoridades o mandos que hayan tomado malas decisiones. Pero quizás la persona que recibió ese beneficio no sabía que se estaba cometiendo una irregularidad. Pero, Antonio, si uno revisa el caso de Rutherford, por ejemplo, o sea, la investigación que ha llevado adelante... bueno, vamos a ese caso. El caso Rutherford, o sea, es bien impresentable lo de Fuentealba y Señora, pues, Antonio. Vamos al caso Rutherford. Cuando los parlamentarios partieron con el sistema parlamentario, le entregaban pasajes y le decían, esto está en su patrimonio. Y ellos lo podían usar para las rifas, para los bingos o para su familia. ¿Y eso significa que lo puede usar Fuentealba de la misma manera? No. Por eso creo que... Déjeme terminar la idea. A ver. Porque habían instancias parlamentarias que a los funcionarios, a los parlamentarios le decían, esto es suyo, usted haga lo que quiera. Estaba mal hecho. Pero le decían, esto es capital suyo. Y si a un funcionario del Ejército, que es primera antigüedad, le dice, mira, aquí usted tiene $2.000, $3.000 para trasladarse para allá, y si usted logra un pasaje más barato, quédese con la diferencia. Pero si no es el tema de los pasajes, José Antonio, el aumento del patrimonio
fue de más de Los 250 departamentos, Las Mezclemos las fiestas, cosas. No, los no violines. mezclemos el tema de los pasajes con el tema de Fuente Alba. Son Estoy hablando cosas del distintas. caso Fuente Alba y compañía, digamos. Bueno, es que son cosas distintas. No, sí lo sé. Usted Lo que puso pasa es el que- tema de los pasajes. ¿No? Lo que pasa es que me dijo Rutherford, y Rutherford está investigando a muchos primeras antigüedades del ejército por un tema de pasajes y de traslados, de mudanza y cosas así. Puede haber temas de gestión entre medio. Hay temas distintos. Uno es el tema Fuente Alba, que se está investigando, y él tendrá que acreditar de dónde sacó el patrimonio para sus vehículos y sus bienes. Y si no lo puede Ya, acreditar... pero lo que yo quiero conocer es su mirada como candidato presidencial de ese tipo de hechos al interior del Hay que ejército. combatirlos, igual que cuando pusieron a Francisco Vidal de asesor de la comandancia en jefe cuando Fuente Alba era el director. Entonces, aquí es un sistema, todo está revuelto, porque Francisco Vidal estaba de asesor del ejército cuando Fuente Alba era el comandante en jefe del ejército. Sí. Pero Bueno, ¿y tiene qué es lo que hay razón, ahí? ¿Qué es lo que Constantino hacía Cast- Francisco Vidal para que le pagaran esa cantidad de plata? Constantino Cast, pero Paola Belín tiene un punto muy interesante cuando le plantea por qué jugar al empate. Porque Yo no juego al empate, estoy diciendo usted que de esto hay que sacar lecciones yo para avanzar. Lo sigo, lo leo. Y la verdad es que siempre tiene un guiño importante hacia la familia militar. Sí, pues, Y, ¿no es cierto? soy orgulloso del ejército chileno. Ok, usted está orgulloso, pero ese es su electorado. Pero frente a una ciudadanía que tiene... Entonces, cuando vemos que en el fondo... Si fuera mi electorado No, habría sacado como 1 millón de votos. no sé si tanto, Saqué pero bueno. 500.000. Entonces a lo mejor no le rinde tanto. Lo que le quiero decir es otra Pero eso cosa. es por convicción, ¿De qué no por manera usted se hace conveniencia. cargo? Porque aquí no es solamente lo que sucedió en Aysén y de hecho... Acá tenemos ya una saga, no solo del ejército, del carabinero, de fraudes. Acá ha habido, uno podría hablar incluso de una cultura para defraudar al fisco. Entonces, ¿cómo se hace cargo usted de eso? Porque un candidato presidencial tiene que no solo defender y sacar a Francisco Vidal, que de todo tiene razón usted en el punto que hace, pero si todo es resistir la crítica, es sé, mejor yo no decir, a ver, estoy- ¿qué yo no hacemos estoy con las Fuerzas diciendo- Armadas perdona, para que esta cultura yo no quiero no se aparecer instale? aquí como defendiendo lo indefendible. Ah, Yo digo que parecía. nosotros lo que tenemos que hacer es atacar la corrupción completa. ¿De qué forma? Y para atacar la corrupción completa, primero tenemos que combatir el nepotismo que decía Alejandra. Tenemos que combatir todos los malos usos de los fondos públicos, que son muchos. Muchos. Vamos a la JUNAEP, Y sí. vamos a todos a los consultorios, vamos a la construcción de los jardines infantiles. Bueno, vamos viendo cómo se han robado la plata. A los municipios. En los municipios, bueno, veamos el tema de las luces LED. Hay presos concejales de Iquique, preso ahora el alcalde de Negrete, yo espero que pronto caigan los de Recoleta, porque 10.000 millones de pesos en Recoleta en las LED, por unas LED que deberían haber valido 3.000 millones de pesos. Bueno, ¿y El dónde negocio de están la los fiscales basura, bueno, investigando? Está lleno, pero... ¿Qué cosa? La basura. Ah, El negocio de la basura también está lleno de mire, corrupción y corruptelas, pero creo que la pregunta va hacia Bueno, cómo se enfrentémoslo, preguntan en el pero fondo- enfrentémoslo de verdad. Pero mi Enfrentémoslo pregunta, de verdad. José Y cuando Antonio, mi ustedes, por pregunta ejemplo, ya no vamos traigan a al alcanzar a alcalde Jade la responderla. próxima vez acá, pregúntenle, Sí le preguntamos. pregúntenle por los 10.000 millones de las LED, pregúntenle por lo los hablamos con 1.500 millones de Walmart, del concierto de música moderna, pregúntenle por los casi 1.000 millones que le ha pagado al abogado Y Colombara. si nos contesta qué ha pasado con los militares, nunca podemos conversar con nadie porque uno nos Porque contesta del no, pero otro si y yo el le acabo otro de del decir uno. que se investigue y que se sancione a los responsables. Bien. Yo no voy a tapar a nadie ni a proteger a nadie que haya cometido una irregularidad. Oye, yo creo que esta entrevista merece una... Un aplauso. Continuará. Una segunda aplauso. vuelta. Un continuará, Una segunda una vuelta. parte 2, porque nos quedaron muchos temas. Un café. Me gustaría haber hablado con Marley. usted de eutanasia. De la eutanasia, nos pensamos. Oye, en Otra- una de esas Marley me regala otro de esos vasitos porque me regalaron uno, son muy buenos. Ya, pero si tenemos... Siempre la visito. Yo le puedo Tenemos- hacer la publicidad en mi canal de YouTube, joseantoniocast.cl. Es que... Empezamos con las componendas. El placement se llama placement. Tú que estás en Estados Unidos sabes que el placement funciona. Por eso aquí usted no ve nada. Aquí. a ver, ¿Cómo? voy a Bueno, pero es que el canal, entonces, Voy a formularle el el canal tema... en el cual tú participas está auspiciando esta marca. Sí, bueno, está bien, pero si estamos hablando de un tazón, ya, no nos pongamos más Sí. papistas Son que el papá. bromitas, son bromitas. Son Yo bromitas, son estoy bromitas. de lo más entretenido que hay. Oiga, le voy a hacer pregunta de la eutanasia, reflexionemos un poquito de eso. ¿Cuáles son los límites del Estado para usted, don José Antonio? Porque hemos visto con Mi Hijo No Te Metas, han sido firmes con limitar al Estado en materia de educación, en materias de derechos, digamos, sexuales y reproductivos, pero ahí parece que en el caso de la eutanasia el Estado efectivamente pudiese decidir respecto de una vida, ¿o no? El Estado nunca debe decidir sobre una vida. Yo por eso soy contrario a cuando se imponen ciertas normas que
tratan de ir más allá de lo que es el derecho a la existencia. Y aquí en la eutanasia hay una discusión de si la persona puede tomar la decisión de pedir una muerte asistida. Yo soy contrario a eso. ¿Usted cree que nadie está en condiciones de solicitarlo? Es que yo creo que la persona, cuando tiene el acompañamiento, tiene los paliativos médicos para poder tomar una decisión libre, no la tomaría. Yo creo que hay muchas personas que toman esa decisión porque se sienten una carga para su familia, porque no resisten el dolor. Y claro, no es una decisión libre. Yo creo que las personas tienen que tomar decisiones libres. ¿Usted no cree que hay alguien que efectivamente en el uso de su libertad pueda tomar una decisión como esa? ¿Habrá algún caso? Puede haber, pero yo no lo comparto. Bueno, le vamos a regalar este libro gracias a Penguin Random House, Bruno y el Big Bang, Rodrigo Contreras Ramos y Carolina Undurraga. Pero muy agradecido. Como regalo de Navidad. ¿Lo puedo mostrar, Alejandra? Pero por supuesto, no, sí. Oye, queremos agradecerle a José Antonio. Queremos agradecer también a Candel, que siempre nos tiene, pero nos trajo, mira, un pan de paz exquisito. Nos vamos a quedar picoteando después del programa. Y lo que quiere me lo llevo a mis hijos. También. Tienen nueva sede ahí, en el Isidoro Yáñez 2520, si no me equivoco, sí, ahí en Providencia, para que ustedes puedan comprar todo lo que ofrece esta espectacular pastelería. Que disfruten del resto del fin de semana. Y gracias a Claudia, un placer, Paola, gracias, Alejandra. Gracias por todo. Un beso a la distancia. Chao, Alejandra. Chao, un abrazo.